Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 2. Tyrion, encogiéndose de hombros con resignación, intercambió un rápido gesto con Melinda antes de darse la vuelta, cruzar el umbral y alzar la mirada hacia el imponente puente de mando que se aproximaba. Era imposible no ver la timonera, sobre todo rodeada como estaba de una multitud bulliciosa. El lugar se había animado de repente. Después de todo, se necesitaron 40 caballos de tiro solo para arrastrar aquello. Solo eso mantuvo a los mozos de cuadra y a los sirvientes ocupados durante un buen rato. Tyrion no le prestó atención a nada de eso. Simplemente levantó una mano y se frotó la cara. A decir verdad, aún rebosaba de energía. Pero para un enano, montar a caballo, incluso si tuviera la resistencia suficiente para atender a 5 prostitutas de una sola vez, significaba quedarse atascado, inmóvil, en la silla de montar. Así que lo único que podía hacer era disfrutar del roce incesante de sus muslos contra los costados del caballo. Como hermano de la reina, nadie se atrevía a restringir sus movimientos. Pero eso no cambiaba nada. Algunas cosas simplemente no le correspondían decidirlas a un enano. Además, el rey nunca había aprendido a ocultar sus emociones. O quizás sería mejor decir que ni siquiera le importaba. Cualquiera podía ver la impaciencia grabada en su rostro regordete tras su espesa barba. Ya había maldecido los 7 infiernos más de una vez ese día. Así que, en lo que respecta a la presencia de Khal, Tyrion ya se había resignado hacía tiempo a cualquier sufrimiento que le deparara el futuro. Con un leve suspiro, agitó la mano e hizo un gesto a Khal para que lo siguiera. Vamos. Eso debería estar justo detrás del puente de mando. Khal no dio ninguna opinión, solo murmuró algo inaudible y siguió la corriente. Y así, la extraña pareja, uno alto, el otro bajo, se adentró en el creciente mar de gente que empezaba a parecerse más a un mercado que a cualquier otra cosa. En el camino, algunas miradas se dirigían ocasionalmente hacia su llamativa procesión. Pero esas miradas iban y venían rápidamente. Ni Khal ni Tyrion les prestaron atención. Sin embargo, justo cuando se abrían paso entre la multitud y estaban a punto de rodear la caseta del timón, donde normalmente se ubicaban los carros de suministros, la ornamentada puerta del gran carruaje se abrió repentinamente. La puerta de madera, con bordes de metal pulido, se movía con suavidad y sin chirridos estridentes gracias a una lubricación cuidadosa. Aún así, el leve crujido que produjo logró hacerse oír por encima del ruido circundante, atrayendo la atención de todos al instante. Toda la zona quedó en silencio. Uno a uno, todos giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. Khal no fue la excepción. El pobre Tyrion, rodeado de gente alta, no podía ver más que un bosque de asnos. Así que el enano despistado, aunque notó el repentino silencio y se detuvo junto con los demás, solo pudo mirar a Khal con expresión perpleja, esperando que el hombre con mejor vista le explicara qué demonios estaba pasando. Khal no se había percatado de la mirada de Tyrion. Pero en cuanto sintió el cambio en la atmósfera a su alrededor e instintivamente se detuvo, sus ojos siguieron a los demás hacia el puente de mando, y fue entonces cuando se fijó en alguien. El matarreyes Jaime Lannister. Como miembro de la Guardia Real, vestía una armadura blanca completa y una capa blanca que le cubría los hombros. Al parecer, su deber actual era proteger a la reina, así que, naturalmente, se quedó de pie frente al puente de mando, esperando a que se abriera la puerta del carruaje. Sin embargo, la mirada de la multitud no estaba puesta en aquel hombre alto e imponente, de cabello rubio y ondulado, ojos verde esmeralda y una sonrisa afilada como una navaja, universalmente aclamado como una figura apuesto y galante. En cambio, todas las miradas instintivamente pasaron por encima de él, atraídas, al unísono, hacia la puerta del puente de mando, ahora abierto. Un momento después. Una hermosa mujer salió del carruaje, vestida con un lujoso vestido rojo sin tirantes, con el cuello adornado con deslumbrantes joyas de oro. Bajó del espléndido carruaje y quedó a la vista. Enseguida, Jaime se giró y extendió la mano para ayudarla a bajar, sosteniéndola mientras ella se movía con gracia. Los ojos de Khal la siguieron. La mujer que salía del puente de mando era de una belleza deslumbrante. Su suntuoso atuendo no hacía sino realzar su elegancia y aplomo. Y esta mujer, la que había salido del timón, no era otra que la reina de Robert, la hermana gemela de Jaime Lannister, Cersei Lannister. Al verla de cerca, Khal tuvo que admitir que Cersei era realmente deslumbrante. Tenía los característicos rizos dorados y los ojos verdes de la casa Lannister, una figura esbelta y una tez clara. Y a diferencia de cómo la solían retratar en esos viejos programas, como dominante, de lengua afilada y fría, ella daba una impresión completamente diferente. Todo lo contrario, de hecho.
No había rastro de arrogancia ni crueldad en su porte. Cuando sonreía, su sonrisa tenía algo único, algo profundamente cautivador. Parecía dulce, amable y accesible. Sus rizos dorados ondulaban como monedas bañadas por la luz del sol, brillantes y radiantes. Incluso estando de pie entre la multitud fuera del puente de mando, su presencia era deslumbrante, una que nadie podía ignorar. Aunque los años habían dejado leves huellas en ella tras haber dado a luz a 3 hijos, esas señales del tiempo solo servían para acentuar su encanto, propio de una mujer que en su día fue alabada como la más bella de los 7 reinos. Sin embargo, tal vez debido a las innumerables miradas fijas en ella, Cersei Lannister percibió de repente una mirada distinta a las demás. Justo cuando se bajó el vestido y recuperó el equilibrio, sus ojos color esmeralda se volvieron instintivamente hacia la fuente de aquella peculiar sensación. Y entonces vio a un hombre, alguien a quien no debería haber conocido, pero que, durante el último semestre, se había vuelto extrañamente familiar para ella. Entre la multitud, se encontró con un par de ojos azul intenso fijos en ella. La leve sonrisa que había asomado en el rostro de Cersei desapareció al instante, reemplazada por una expresión fría e indescifrable. Jaime, que aún la sostenía, notó de inmediato el cambio en su actitud. Instintivamente, siguió su mirada. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, con el rostro bien afeitado y unos ojos sorprendentemente claros y cautivadores. Destacaba notablemente entre la multitud, sobresaliendo por encima de todos los demás por una cabeza entera. Sumado a sus rasgos innegablemente atractivos, era imposible pasarlo por alto. Jaime lo vio de inmediato. Al ver a aquel hombre, Jaime comprendió al instante por qué la expresión de Cersei se había vuelto tan sombría. Solo pudo responder con una sonrisa de impotencia. Si Cersei conocía a ese hombre, entonces, por supuesto, Jaime también. De hecho, gracias a Tyrion, había tenido más de un trato con él. Para uno de sus hermanos, aquel hombre era una verdadera molestia. Para el otro una joven promesa con mucho futuro. Entre la multitud, Khal se percató claramente de que Cersei lo había visto, y de que su expresión se había ensombrecido al instante. Solo pudo bajar un poco la cabeza y fingir que no había visto nada. Cuando Cersei lo miró fijamente a los ojos, con una expresión como si le debiera 1.000.000 de dragones de oro, Khal se preparó de inmediato para escabullirse. No tenía ningún interés en provocar a esa loca. Por muy guapa que fuera, no merecía la pena. Dado su estado actual, lo mejor era evitarla por completo siempre que fuera posible. No había necesidad de buscar problemas innecesarios y arruinarle el humor. Pero al bajar la cabeza y mirar a Tyrion, que estaba de pie frente a él, con la mirada perdida en la multitud que los rodeaba, Khal no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. En ese momento, Tyrion le pareció un monito indefenso. Su cabello dorado no hacía sino resaltar aún más la aura astuta y miserable propia de semejante criatura. Vamos, enano. No puedes ver nada a menos que encuentres un circo dispuesto a fabricarte un par de zancos a medida. Creo que deberíamos volver a lo que estábamos haciendo. De lo contrario, no habrá plátanos para ti. Aplastado entre la multitud, Tyrion podía intuir más o menos lo que había sucedido, aunque desconocía los detalles. Aún así, al oír a Khal bromear llamándolo mono, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Pero al segundo siguiente, se los volvió a poner y le dio a Khal una mirada lenta y deliberada de pies a cabeza. Entonces, una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Tyrion, haciéndolo parecer aún más travieso que antes. Alzó una mano mientras miraba al cielo como si allí hubiera algo digno de admirar, y al mismo tiempo jugaba distraídamente con el anillo de oro que llevaba en el dedo, el que tenía grabado el relieve de una cabeza de león. Con tono tranquilo, dijo: tienes razón, Khal, así que, hasta que el pobre hombrecillo consiga sus zancos, tendrá que conformarse con apilar algunos libros bajo sus pies. Puede que siga viendo el mismo paisaje limitado, pero al menos no será un ciego que no está ciego, ¿no crees? Tyrion hizo una pausa deliberada, y luego lanzó una sutil mirada de reojo a su compañero bastardo, que parecía algo desconcertado. La sonrisa burlona en la comisura de sus labios se acentuó. Claro, supongo que unos dragones dorados o un taburete alto podrían lograr el mismo efecto. Este tal diablo tenía una mente tan aguda como su lengua. Siempre estaba listo para responder con ingenio, nunca se contentaba con ser el blanco de las bromas. Incluso cuando Khal se burlaba de él, Tyrion no tenía problemas para encontrar una manera ingeniosa de salir airoso. Y la respuesta de Khal fue simple y clara. Levantó el dedo corazón. Un dragón de oro. Porque un Lannister vale más que la mayoría. En cuanto pronunció esas palabras, sin darle a Tyrion oportunidad alguna de replicar, Khal extendió la mano repentinamente y agarró al enano por el cuello.
Entonces, como si recogiera un gatito, lo alzó sin esfuerzo en el aire y lo dejó caer sobre su hombro. Completamente desprevenido, Tyrion volvió a experimentar el milagro de crecer más de 1,5 metros en una ráfaga de viento y mareo. Pero gracias al tentador trato que él mismo había propuesto, pudo contemplar la vista que tanto anhelaba. Sin embargo, en el momento en que puso los ojos en el paisaje que había pagado por presenciar, lo único que pudo hacer fue contraer las comisuras de los labios y tener arcadas, casi vomitando la comida que acababa de ingerir. Alzó una mano temblorosa y señaló con voz temblorosa en la dirección que había atraído la atención de la multitud. Me retractó. Esto no vale ni un solo dragón de oro. Por el mismo precio, podría tener 10 prostitutas, y me aseguraría de que todas tuvieran el pelo rubio. Y el proxeneta ofrecía un servicio de nivel divino. Al ver el arrepentimiento de Tyrion, Khal no se enfadó. De hecho, una sonrisa descarada se dibujó en su rostro. Ajustó su agarre sobre las piernas del enano para asegurarse de que estuviera bien sentado y no se cayera. Lo siento, en este mundo no existe la medicina para el arrepentimiento. Y tampoco he visto nunca a ningún comerciante que la venda. Además, cumplir los contratos es la base de mi credibilidad como mercenario. Así fue como logré formar mi actual equipo. Al oír semejante razonamiento descarado, Tyrion apretó los dientes y dijo: podría creerte, si no tuvieras la mano apoyada en la empuñadura de tu espada mientras lo decías. Esa es solo una de las maneras en que cumplo mis contratos. Respondió Khal con indiferencia, imperturbable ante un detalle tan insignificante. Cargó al enano sin detenerse, abriéndose paso entre la multitud hacia su destino con una serenidad imperturbable. Como nunca antes había caminado con una visión clara de las cabezas de otras personas, Tyrion se sintió algo nervioso. Instintivamente, extendió la mano y agarró el borde de la armadura de placas de Khal, y su rostro palideció ligeramente. Aún así, la debilidad de sus piernas no detuvo su lengua afilada. 7 infiernos, si alguna vez fundas una casa noble, te sugiero que tus palabras sean una promesa de oro, que solo se puede hacer cumplir con la espada. Sin inmutarse por el comentario sarcástico del enano, Khal siguió avanzando, utilizando su cuerpo cubierto de armadura para abrirse paso entre la multitud con facilidad. Pero ante la sugerencia de Tyrion, Khal asintió y luego negó con la cabeza. No es mala idea. Pero si alguna vez fundara una casa, creo que optaría por el lema: la verdad yace bajo el filo de la espada, y la dignidad por encima de él. Al oír eso, Tyrion volvió a guardar silencio, olvidando momentáneamente que, bajo la influencia de un dragón dorado, se había convertido en un gigante. Mientras Khal se abría paso entre la multitud, Tyrion, absorto en sus pensamientos, volvió a abrir la boca. 7 infiernos, quizás deberías haber sido poeta. O haberte unido a la ciudadela. Créeme, podrías haber sido un excelente maestre, mucho mejor que malgastar tu vida como un maldito mercenario extorsionando a un pobre enano. Y me atrevo a decir que Robert estaría encantado de que te unieras a su pequeño consejo de una manera tan noble. Pero justo cuando Tyrion decía esto, hizo una pausa repentina. Entonces giró la cabeza para observar la expresión impasible de Khal. O tal vez, deberías simplemente coger tu espada larga, abrirle el cráneo a alguien al azar y robarle su capa blanca para ti. Tengo la sensación de que a Robert no le importaría tener a un bastardo del valle a su lado. Tyrion hizo esta descarada sugerencia con la misma naturalidad con la que estaría hablando de qué vino beber más tarde, en lugar de hablar de reyes y sus consejos. Pero Khal simplemente lo miró y sonrió levemente. Sin decir palabra, agarró a Tyrion por el cuello y lo bajó al suelo. El enano, que había pagado una buena suma por el milagro de la estatura, se vio obligado una vez más a enfrentarse a la fría y cruel realidad. Khal, aún con una leve sonrisa, extendió la mano y agarró la cabeza de Tyrion como si fuera una manzana, girándola de tal manera que el enano se vio obligado a mirarlo. Entonces Tyrion lo oyó hablar con voz tranquila y serena. Oye, amigo. Escucha. Sé que estás celoso de que yo tenga un gigante tan alto como tú, pero me gustaría pensar que eso no es motivo para empujarme a una hoguera. Y entre convertirme en una pobre tonta que prepara té de luna para damas nobles que andan a escondidas, o trabajar como guardia para un señor gordo que podía aplastar a 5 chicas con su barriga, mientras te quedas fuera escuchando los gritos de las pobres mujeres, preferiría que mi hermano tuviera un poco más de libertad. Tengo que admitir que, a veces, sus sugerencias son mucho mejores que cualquier cosa que se le pudiera ocurrir a un enano. Escuchar a ese maldito bastardo compararlo con eso, y luego verse obligado a mirar fijamente ese bulto, incluso oculto bajo pantalones de cuero y armadura, fue demasiado.
La expresión de Tyrion pasó por todos los tonos, desde el rojo hasta el violeta. El enano Lannister, normalmente imperturbable, que siempre lograba mantener la compostura sin importar cuánto lo provocara Cal, finalmente se había derrumbado. Porque las mentiras no duelen. Es la verdad la que corta como un cuchillo. Así que lo único que Tyrion pudo hacer fue mirar fijamente a la monstruosa criatura que tenía delante, apretar los puños y rechinar los dientes. Con veneno en la voz, gruñó. Maldito bastardo, si alguna vez fundas una casa noble, te sugiero que tu emblema sea un taburete alto apilado con monedas de oro, y un mono en cuclillas encima. Un mono con pelaje dorado, nada menos. Porque a partir de hoy, te llamaré, Alto Cal, el Noble. No es una mala sugerencia, pero aquí va mi sugerencia. No sugieras nada en absoluto. La expresión de Cal permaneció impasible mientras retiraba la mano, observando a Tyrion, quien acababa de estallar en cólera tras sentirse ofendido por su estatura. Cal se rascó la barbilla y habló con un tono sereno e imperturbable. Entonces dejó de prestarle atención a Tyrion por completo. Enderezándose, dirigió su mirada hacia los carros, que eran arrastrados al final de la caravana. Estos eran los vagones de suministros destinados a apoyar la logística de todo el grupo. Y Tyrion había ocupado espacio en dos de ellos. Una estaba repleta de vinos selectos y una modesta variedad de aperitivos gourmet para acompañarlos. La otra contenía poco más que algunas prendas básicas, además de libros. Montones y montones de libros. Cal miró los vagones e instintivamente comenzó a calcular cuánto podría valer toda la carga que Tyrion había traído. Aún así, mientras reflexionaba sobre cómo aprovechar la riqueza del pobre enano, Cal abordó el comentario que Tyrion había hecho anteriormente sobre los emblemas de las casas. Y aunque tuviera que diseñar un escudo familiar, desde luego no sería un mono subido a un taburete. Dicho esto, Cal volvió a mirar a Tyrion. Luego, con disimulo, levantó un dedo y dibujó un círculo en el aire. Pero tal vez usaría una rueca en su lugar. Después de todo, no me llaman Cal el del taburete alto, ¿verdad, Lord Tyrion? Cal dijo esto con un ligero entrecerrar los ojos y una leve sonrisa, como si simplemente estuviera diciendo una simple verdad. Entonces, encogiéndose de hombros, levantó el pie y reanudó la marcha hacia su destino original, dejando atrás a un pequeño y lamentable enano que permanecía allí parado en silencio, atónito, con los ojos muy abiertos y parpadeando confundido. Si hay algo en este mundo que realmente puede quebrar las defensas de un hombre, es esa última frase de despedida que aún resuena en sus oídos. Y eso era precisamente lo que Cal acababa de entregar. Así pues, tras aquella declaración tan segura, no solo parecieron atenuarse ligeramente los ojos de Tyrion, sino que incluso la afilada lengua que solía crecer bajo su enorme cabeza se quedó abierta inútilmente, incapaz de articular una sola palabra. El silencio se convirtió en la posada donde pasaron aquella noche. A lo largo del siempre concurrido camino real, Tyrion Lannister sentía una soledad que simplemente no encajaba en este mundo bullicioso. Los 7 son injustos. Si tuviera tu estatura, proporcionalmente hablando, la mía sería sin duda más impresionante. Tras una larga pausa, y habiendo salido finalmente de su trance, Tyrion murmuró esta amarga maldición dirigida a los 7 dioses. Luego, refunfuñando para sí mismo, corrió tras Cal con sus cortas piernas, murmurando un último y desesperado golpe en un intento por preservar el poco orgullo que le quedaba. Me parece recordar a cierto enano que nunca se quejaba de las cosas superficiales, dijo Cal con el mismo tono monótono, mirando al hombrecillo que acababa de alcanzarlo. Y mucho menos culpaba a los 7 porque, a mi parecer, siempre me pareció alguien que prefería creer en sí mismo. Pero tal vez solo me estaba ilusionando, porque ahora se queja como una niña pequeña. Que te jodan. Al oír eso, Tyrion imitó el gesto de Cal y le mostró el dedo corazón, escupiendo la bendición sagrada con perfecto sarcasmo. Frente al castillo de la Rueda, la imponente torre móvil que servía de carruaje real, el rostro de Cersei Lannister se ensombreció aún más, con una expresión tan sombría como la de una tormenta a punto de estallar. Sus ojos se clavaron en las 2 personas que caminaban juntas a lo lejos, a quienes despreciaba profundamente. Aquella visión no hizo sino avivar la rabia que ardía en su interior. Cersei. Al notar que su expresión se había ensombrecido, aunque ya sabía el motivo, Jaime se lo recordó con delicadeza, sin dejar de sostener a la reina donde estaba. Le apretó la mano con firmeza, pero con gesto tranquilizador. Jaime Lannister no era ni ciego ni estúpido. Sabía perfectamente qué había provocado la ira de Cersei, pero también sabía que no había nada que pudiera decir, y aunque hablara, sería inútil.
La voz de Jaime la despertó de su tormenta interior, y Cersei miró instintivamente a su alrededor, para luego obligarse a contener su furia. Pero no sin antes lanzar una última mirada fulminante a la pareja que se alejaba. Solo entonces apartó su mirada venenosa y bajó la vista hacia Jaime, que estaba con ella en las escaleras de la fortaleza de la Rueda. Vamos. Cersei no dijo mucho. Simplemente se levantó la falda con la mano izquierda, que tenía libre, y pronunció la fría orden. Al ver que no había explotado en el acto, Jaime suspiró aliviado en secreto. Rápidamente la ayudó a bajar las escaleras de la fortaleza. En ese preciso instante, una cabecita asomó por detrás del marco de la puerta. Una cabellera rubia cuidadosamente recogida sobre un rostro delicado. «Mamá. ¿A dónde vais tú y el tío Jaime?» Myrcella Baratheon asomó la cabeza por la entrada de la fortaleza de la Rueda, con los ojos llenos de inocente curiosidad, mientras miraba a su madre y a su tío de la Guardia Real. Al oír la voz de su hija, tanto Cersei como Jaime se detuvieron en seco y se giraron para mirar. Allí estaba una joven encantadora, de piel clara como la leche y una cascada de rizos dorados. Al oír la voz de su hija, el hielo en el rostro de Cersei se derritió. «Myrcella, quédate dentro de la fortaleza con tus hermanos. Alguien te traerá comida en breve. Después de terminar de comer, asegúrate de descansar bien». Cersei no respondió a la pregunta de Myrcella sobre a dónde iba. En cambio, le dio instrucciones claras de permanecer dentro de la fortaleza de la Rueda. Myrcella, que había estado encerrada en la fortaleza todo el día, hizo un puchero en señal de leve protesta al oír la orden de su madre. Al principio, estaba encantada de abandonar desembarco del rey a bordo del Welkeet, pero después de un día entero viendo el mismo paisaje inmutable, sumado a los baches y sacudidas del camino, empezó a sentirse un poco agotada. Sin embargo, ahora que por fin se habían detenido, su curiosidad por el mundo exterior empezó a superar su cansancio físico. Tenía muchas ganas de ver cómo era la posada. Pero, evidentemente, su madre no tenía intención de llevarla con ella. Así que Myrcella solo pudo bajar la cabeza y murmurar: «Está bien, madre, descansaré después de cenar». Aunque solo tenía 8 años y parecía delicada y frágil, Myrcella se desenvolvía con gracia y belleza. Y aunque dudó por un instante, finalmente obedeció a su madre sin protestar. Cuando aquella dulce cabecita desapareció tras el marco de la puerta, tanto Cersei como Jaime no pudieron evitar sonreír. Pero un segundo después, Cersei borró la sonrisa de su rostro. Volvió la cabeza hacia otro lado, y su expresión recuperó su frialdad habitual. «Ven. Caminemos un poco, alejémonos de la multitud». «Me duele todo el cuerpo de tanto traqueteo en la carretera», dijo, apenas mirando a Jaime. Sin embargo, Jaime dudó al escuchar sus palabras. Miró a su alrededor con cautela, luego se inclinó y bajó la voz. «La caravana de vanguardia ya debería haber preparado comida para ti y para Roberts. Creo que deberías comer algo primero», pero Jaime realmente no debería haber dicho nada, porque en el momento en que lo hizo, la furia que Cersei había estado reprimiendo durante todo el día dentro de la fortaleza de la Rueda afloró directamente a la superficie. Se zafó bruscamente del agarre de Jaime, levantó las cejas con brusquedad y espetó: «Ni siquiera puedo beber un sorbo de agua ahora mismo. Maldita sea. ¿Por qué tengo que ir a ese maldito lugar solo porque va ese cerdo gordo? La nieve de ahí arriba podría congelar a una persona hasta la muerte. Para entonces, apuesto a que incluso necesitarás a alguien a tu lado mientras orinas, solo para asegurarte de que tu pene no se congele en el próximo segundo». Al ver que Jaime no la apoyaba, Cersei, ya furiosa, no pudo contenerse más. Le gritó, desatando su ira. Por suerte, aún conservaba algo de autocontrol. Al principio, su voz había salido más alta de lo que pretendía, pero el resto de las palabras las pronunció entre dientes apretados, bajando el tono mientras desahogaba su frustración con Jaime. Jaime permaneció en silencio ante todo esto. Sabía que la ira de Cersei, aunque aparentemente dirigida a él, en realidad no iba dirigida a él. Era como maldecir al árbol mientras regañaba a la ardilla. Pero esa no era la única razón de su silencio. Todos sabían por qué Robert Baratheon se dirigía al norte. No había nadie en la corte que no pudiera adivinar la verdadera razón por la que el rey se arrastraba hasta aquel páramo helado. Sin embargo, como Lannister, Jaime no podía discutir con Cersei sobre eso en público. Y comprendió perfectamente por qué todo este asunto tenía a Cersei tan furiosa. Después de todo, desde su punto de vista, el puesto ahora vacante de mano del rey debería haber sido para un Lannister. Su padre, Tywin. ¿Cuánto había hecho la casa Lannister por la casa Baratheon? ¿Y qué hizo el rey a cambio? Intentó apaciguar al guardián del oeste, el duque de Roca Casterly, con un huérfano del valle.
Y entonces, sin perder el ritmo, dirigió su mirada hacia el gélido norte, con la intención de dar casa a ese maldito Stark. Así que la furia de Cersei no se limitaba a este asunto en particular. Era la culminación de todo. Sobre todo ahora que tenía que ir con Robert, soportar todo el agotamiento y las dificultades, solo para llegar a ese lugar olvidado por los dioses. Pero tras aquel arrebato, su ira se fue atenuando gradualmente. Ya no gritaba como una pescadera delante de la multitud, sin importarle las normas de decoro. En cambio, apretó los labios, le lanzó una mirada fulminante a Jaime y, con un movimiento de cabeza, se levantó la falda y se alejó sola hacia el bosque lejano. Jaime solo pudo quedarse allí de pie con una sonrisa de impotencia, negando con la cabeza. Se ajustó la espada larga que llevaba atada a la cintura y la siguió. Me enamoré de una chica tan encantadora como el verano, la luz del sol danzando en su cabello brillante. Me enamoré de una doncella tan brillante como el otoño, el resplandor del crepúsculo rozaba las puntas de su cabello. Me enamoré de una chica tan pálida como el invierno, la luz de la luna iluminaba la curva de su oreja sentado sobre el eje del carruaje. Tras una acalorada discusión con Tyrion, Cal se recostó, contemplando la puesta de sol en el horizonte. Una brisna de hierba, arrancada quién sabe de dónde, colgaba de sus labios mientras tarareaba una vieja canción de Mir. Evidentemente, ahora que había comido y bebido hasta saciarse, estaba de muy buen humor. Por otro lado, Tyrion luchaba por subirse al mismo eco del carruaje. Una vez que lo logró, abrió un cofre lleno de libros y comenzó a rebuscar entre ellos, tratando de decidir cuál darle a Cal. Pero en el instante en que aquella dulce y melancólica melodía, pensada para ser cantada, no tarareada, llegó a sus oídos, Tyrion se quedó paralizado. Su mano se detuvo en el aire, suspendida sobre una pila de libros. Su expresión se quedó en blanco mientras escuchaba la voz a su lado. No fue hasta que la canción flaqueó a la mitad, y olvidó su letra, que poco a poco volvió en sí. Dejó de lado la cuestión de qué libro elegir y sacó 2 volúmenes al azar sin siquiera mirar los títulos ni el contenido. Con su habitual expresión de calma, bajó del carruaje. Con los libros bajo un brazo, Tyrion se acercó a Cal con paso torpe. Pero en lugar de entregarle los libros de inmediato, alzó la cabeza hacia el hombre que balanceaba las piernas perezosamente mientras contemplaba la puesta de sol y, de repente, dijo: «Si me cantas esa canción 100 veces, tal vez considere darte otro dragón de oro». Cal parpadeó, sorprendido por el comentario. Luego se giró para mirarlo, hizo rodar el tallo de hierba con la lengua un par de veces y miró al enano con una expresión extraña en los ojos. Se quedó mirando a Tyrion durante medio minuto sin decir palabra, intentando averiguar si el hombrecillo había perdido la cabeza, antes de hablar finalmente con tono cauteloso. «Antes que nada, soy un mercenario. Me gano la vida bailando al filo de la espada. Y segundo, supongo que trabajar ocasionalmente como bardo no estaría nada mal. A muchas damas nobles y a sus hijas les gustan los tipos con labia». Entonces, Cal entrecerró los ojos y examinó a Tyrion de arriba a abajo. «¿Seguro que no te ha pateado el cerebro un burro? ¿O tal vez algo peor?» En cuanto terminó, Cal se puso de pie de un salto, apretó los puños y fulminó con la mirada al enano, que ahora temblaba en su sitio. Este desgraciado se atrevió a tratarlo como si fuera un pajarito a sueldo de un callejón oscuro. Pero Tyrion no se tomó la amenaza en serio en lo más mínimo. Con indiferencia, arrojó al suelo los 2 libros que sostenía junto a Cal, se sacudió el polvo de las manos y dio un paso al frente. Con un giro rápido y un pequeño salto, se dejó caer justo al lado de Cal. Entonces, su mirada siguió la de Cal, deteniéndose en el sol suspendido sobre las cumbres de las montañas. «¿Sabes siquiera el nombre de la canción que estabas cantando?», preguntó Tyrion con un tono tranquilo, casi indiferente, sin apartar la vista del paisaje que tenían delante. Pero antes de que Cal pudiera responder, Tyrion continuó como si hablara consigo mismo. «Se llama Las estaciones de mi amor. Una balada de Mir. Pero no está hecha para cantarse como lo hiciste tú. Una confesión audaz y arrogante. Se supone que debe ser dulce y melancólica, como llorar a través de una sonrisa, anhelando algo que está justo fuera de nuestro alcance, como la luna flotando sobre el agua. Solo una hermosa mentira. Una mentira que puede ser destrozada con nada más que un simple dragón de oro». Por una vez, la voz de Tyrion había adquirido una inusual seriedad, como si realmente estuviera discutiendo los aspectos más sutiles de la interpretación musical con Cal. Pero cuando terminó de hablar, no hubo respuesta, solo silencio. Tras una larga pausa, Tyrion finalmente se percató de que Cal aún no había respondido. Giró la cabeza, desconcertado, y echó un vistazo. Cal, encontrándose con la mirada de Tyrion, alargó la mano y se quitó el tallo de hierba de la boca.
luego enderezó la postura y miró al enano con una intensidad que no encajaba del todo con su habitual irreverencia. Percibí tristeza en la voz del enano, dijo Cal lentamente. Era como una brisa que recorría el aguas negras, con un ligero olor a pescado pero más frío que las nieves del norte. El tono burlón habitual había desaparecido. Las extrañas y crípticas palabras que salían de la boca de Cal resultaban ahora discordantes con el momento, sobre todo viniendo de un hombre como él. Pero también había algo inusual en sus ojos, un destello de seriedad. Tyrion, que hacía apenas unos instantes se preguntaba por qué Cal no respondía, ahora se quedaba atónito, desconcertado por sus palabras. Sus ojos parpadearon, recorriendo una docena de pensamientos en un instante. De repente, fue como si se le hubiera ocurrido algo gracioso. Levantó la barbilla, con una leve sonrisa en los labios, y miró a Cal con un dejo de desdén. Chico, apostaría a que apenas has visto la nieve, dime, ¿te acuerdas siquiera de tu primer invierno? Cal ni siquiera se molestó en hablar con Tyrion sobre si alguna vez había visto nieve, o si recordaba siquiera su primer invierno. Porque, francamente, no lo recordaba. Sin embargo, en el momento en que percibió que algo andaba mal con el estado de ánimo del enano, tuvo una buena idea de cuál podría ser el problema. Si una canción que tarareaba despreocupadamente podía despertar tales emociones en el enano Lannister, incluso Cal, con nada más que el dedo gordo del pie, podía deducir que tenía que tratarse de una mujer. ¿Y qué clase de mujer podría hacer que Tyrion se obsesionara con el pasado de esta manera? Obviamente, tenía que ser su ex esposa. Así que Cal simplemente dejó una botella de vino tinto élfico, se metió los 2 libros prestados bajo el brazo y se dio la vuelta para marcharse sin la más mínima intención de hablar del asunto. Tyrion no se equivocaba al burlarse de sí mismo. A veces, realmente era solo un patético ser mitad hombre, un enano sin ninguna diferencia con un bastardo. Y lo único que Cal pudo hacer por su amigo fue dejarle una buena botella de vino y un poco de soledad. Porque cuando un hombre está en su período, esas 2 cosas son la mejor medicina. Pero una vez que Cal regresó a la posada, cambió de opinión. Melinda, creo que tu pequeño león te necesita ahora mismo. Sí, ahora mismo. Deja esa maldita bandeja y quítate del muslo de ese maldito soldado. Haz una buena acción y luego desaparece sin dejar rastro. Cuando se trata de los problemas de un hombre, la verdad es que es así de simple. Cal confiaba en que sí, además de esos 2 remedios anteriores, se añadía una mujer, bastaría con una noche para que Tyrion volviera a ser el de antes. La panacea. Resultados instantáneos. Nunca falla. Después de todo, el lema personal de Cal había sido durante mucho tiempo. No hay desamor que un buen baño relajante, y un final feliz, no puedan solucionar. Con el ánimo mucho más renovado, Cal llevó alegremente los 2 libros en la mano mientras regresaba caminando al lugar donde estaba acampado su grupo de mercenarios. En cuanto a encontrarse con Cersei, bueno, eso fue pura casualidad. Cal no le dio mucha importancia. A decir verdad, no era la primera vez que la veía. Pero nunca antes le había dirigido la palabra a Cersei. Y en lo que respecta a esa mujer, Cal siempre había mantenido un principio. Cuanto más lejos me mantenga de ese lío, mejor. No quiero que su hedor se me pegue. Eso sigue siendo cierto ahora. Ojalá siga siéndolo en el futuro. Y tras avisarle a Melinda, Cal dejó claro que no interrumpiría su pequeño encuentro. Así pues, sin soltar sus libros, Cal regresó, tranquilo y satisfecho, al campamento de su compañía de mercenarios. Jefe. Cosi lo saludó con su entusiasmo habitual y corrió hacia él en cuanto lo vio. Y tan pronto como los demás miembros de la compañía mercenaria Blackstone notaron el regreso de Cal, la mayoría de ellos ya descansando después de un largo día de trabajo, comenzaron a saludarlo también. Cal respondió a cada uno de ellos, uno por uno, y luego se quedó donde estaba, charlando tranquilamente con la tripulación que había estado comiendo y luchando a su lado todo ese tiempo. Como era de esperar, la conversación pronto pasó de ¿ya has comido?, a temas más pintorescos, incluyendo las habituales charlas sobre gustos y preferencias. Las risas del grupo no tardaron en aparecer, fuertes y sincronizadas. Tras charlar con sus hombres durante media hora, Cal finalmente se levantó y se dirigió a los aposentos que Cosi había preparado para que descansara. Era un lugar resguardado, protegido del viento por una enorme roca. Una sencilla hamaca colgaba firmemente sujeta entre 2 gruesos árboles. Obra de Cosi. Después de todo, esta era la forma más rápida y práctica para que los mercenarios descansaran durante sus viajes. Pero antes de acostarse, Cal no pudo evitar echar una última mirada hacia la posada que se veía a lo lejos. Para entonces, la zona que rodeaba el edificio estaba completamente cubierta por las tiendas carmesí de los soldados Lannister.
Esas vibrantes copas rojas parecían setas brotando entre las hojas muertas y las ramas rotas del valle después de una tormenta. Cada una alzaba su sombrero como si compitiera por hacerse ver. Vívido. Impactante. Imposible de ignorar. Con los libros que le había pedido prestados a Tyrion en la mano, Cal apartó la mirada. Había vivido en el valle el tiempo suficiente para saber una cosa. Cuanto más bello y colorido parecía algo, menos fiable solía ser. Puede que su brillante apariencia te atraiga, tentándote a acercarte. Pero en el momento en que lo tocaras, o peor aún, intentaras consumirlo, te haría pagar las consecuencias. Por supuesto, las cosas no siempre fueron tan absolutas. Si se manejan correctamente, tales cosas incluso pueden brindarte un placer que las palabras jamás podrían describir. Quiero que lo mates. Cersei caminó por el sendero, abriéndose paso entre la multitud antes de adentrarse en el bosque. Se detuvo junto a un pequeño arroyo donde el agua cristalina fluía suavemente sobre piedras lisas. Cuando oyó pasos a sus espaldas, ni siquiera se molestó en darse la vuelta para ver quién era. Mantuvo la mirada fija en el arroyo y su voz, fría y cortante como el hielo, exclamó: «Quiero que lo mates». Jaime Lannister, que la había seguido hasta allí, se quedó paralizado por un instante. Luego, tras un momento de reflexión, comprendió a quién se refería. Cersei, es solo un niño. Ni siquiera sabe nada. Jaime no supo qué más decir. La miró fijamente de espaldas, intentando razonar con ella, intentando apaciguar la rabia que la había llevado a esa situación. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Cersei se giró de repente. Su mirada se clavó en él con una intensidad cegadora. ¿Un niño? ¿Sabes cuántos años tiene ahora? 18. Solo tenías 15 años cuando Ser Arthur Dayne te nombró caballero, porque luchaste con gran valentía durante la campaña para destruir la Hermandad del Bosque Real. Y mírenlo, miren ese cuerpo imponente. Díganme, ¿quién en los 7 infiernos vería eso y seguiría llamándolo niño? Los ojos de Cersei se abrieron de par en par por la rabia mientras arremetía furiosamente contra Jaime. Ante su inexplicable furia, Jaime Lannister solo pudo sentirse impotente. Cersei, él no hizo nada. Jaime suspiró suavemente. Dio un paso al frente y extendió la mano para posarla sobre su hombro, con expresión sincera mientras intentaba consolarla con delicadeza. Acaba de regresar de las ciudades libres. Solo lleva medio año en Desembarco del Rey. Él ni siquiera sabe nada. Lo único que hace es intentar labrarse una vida mejor, quizás debido a Tyrion. La visión que Jaime tenía de Cal no era tan extrema como la de Cersei. De hecho, era todo lo contrario. Jaime sentía cierto afecto por aquel muchacho que, en su adolescencia, se había atrevido a cruzar el mar angosto solo y a ganarse la vida en las ciudades libres. El coraje. Esa era la primera prueba para cualquier niño que aspiraba a convertirse en hombre. Eso era el honor. Y Jaime mismo se había convertido en caballero por esa misma razón, porque tenía valor. Pero al oír las palabras de Jaime, Cersei entrecerró los ojos y le lanzó una mirada penetrante y desconfiada, como si estuviera mirando a un traidor. Entonces, con un movimiento brusco, apartó de un empujón las manos de Jaime de sus hombros y reanudó su dura diatriba. «Oye, Jaime, escucha. Nadie es tonto. Tiene que saber algo. Si no, ¿por qué no volvió a ese maldito valle y se revolcó en la mierda de burro? ¿Por qué vino a Desembarco del Rey? No me digas que es porque cree que las putas de aquí son más sucias que las del valle». Era obvio que Cersei no creía ni una sola palabra de lo que Jaime había dicho. En el momento en que supo que el bastardo de Robert había aparecido repentinamente en Desembarco del Rey, Cersei sintió un profundo e instintivo descontento. Y eso sin mencionar que ya despreciaba a Robert con toda su alma. Así que, cuando se trató de ese bastardo suyo no invitado, su repugnancia le recorrió desde lo más profundo de su mente hasta los huesos. Si eso hubiera sido todo, tal vez no habría significado nada. Después de todo, ella sabía muy bien qué clase de hombre había sido Robert. Con el paso de los años, los bastardos de Robert probablemente podrían llenar un burdel entero. Y en lo que respecta a este hecho ampliamente conocido en los 7 reinos, Cersei siempre hizo la vista gorda. Nunca le dio importancia. Ella siempre tuvo muy claro lo que quería. Pero esta vez era diferente. Desde el momento en que Cal Stone apareció en Desembarco del Rey, y con todo lo que había sucedido desde entonces, había empezado a presentir algo más. Una amenaza inminente. Esa vaga e inexplicable sensación de peligro la inquietaba instintivamente, como si ni siquiera la Fortaleza Roja fuera ya un lugar seguro. Esa sensación inquietaba y ponía nerviosa a Cersei.
Era como si solo clavando una espada directamente en el pecho de ese maldito bastardo, y luego arrancándole la cabeza y colocándola justo delante de ella, pudiera sentir algún alivio. Pero ella no podía hacerlo. Porque la presencia de Jonarrin había estado protegiendo a ese pobre muchacho. Si no hubiera sido por la intervención de Jonarrin desde las sombras, ella ya habría hecho que alguien echara a ese bastardo de Desembarco del Rey. Y si aún no sabía cuál era su lugar, bueno, las alcantarillas de Desembarco del Rey no eran ajenas a los misteriosos cadáveres que emergían a diario. Un cuerpo más no cambiaría nada. Eso también aplicaba a los otros bastardos de Roberts. Y por eso, durante todos estos años, aunque Cersei odiaba a Robert y a sus bastardos, no había podido hacer nada al respecto. Pero esta vez, antes de que pudiera siquiera decidirse a actuar, Jonarrin cayó muerto repentinamente en circunstancias sospechosas. Y Robert enseguida se llevó a Cal Stone a su lado. Aunque no lo había dicho explícitamente, para Cersei, las acciones de Robert estaban claramente motivadas por razones que no se atrevía a admitir. Eso no hizo sino afianzar su sed de venganza. Tras su furiosa diatriba, Cersei finalmente respiró hondo para obligarse a calmarse. Entonces alzó la vista hacia Jaime, y su voz volvió a tornarse fría. Así que de verdad no te parece raro. Jonarrin muere, y Robert inmediatamente trae a su bastardo a su lado, ¿y crees que es solo porque le falta un hombre? ¿O crees realmente que simplemente está tratando de compensar la falta de afecto paternal? Cersei soltó de repente una risa aguda y sin alegría, como si acabara de contarse a sí misma un chiste macabro. No seas idiota, Jaime. ¿Qué demonios crees que está tramando? Con furia, le clavó el dedo en el pecho a Jaime. Luego soltó una risa fría, y la mirada maliciosa en sus ojos se volvió aún más gélida. No creas que no lo sé. Ese maldito Robert ya ha tenido este tipo de ideas antes. Espetó Cersei, apretando los dientes. Mientras ella exponía su análisis, Jaime se quedó sin palabras. Frunció ligeramente el ceño. La apariencia de Cal Stone fue realmente un poco sospechosa. Después de todo, en cuanto llegó a Desembarco del Rey, fue directamente a ver a Jonarrin, la mano del rey. Y así, bajo la protección de Jonarrin, se había asegurado un lugar en la ciudad, a pesar de ser un completo forastero. Pero aparte de eso, no había hecho absolutamente nada. Ni siquiera había conocido a Robert, ni una sola vez. En cambio, se había centrado discretamente en desarrollar su propio negocio. Era como si todo lo demás no tuviera nada que ver con él. Mientras no tuviera trabajo que hacer, parecía preferir holgazanear en los burdeles y casas de placer, entregándose a placeres efímeros. Jaime lo pensó y no encontró nada particularmente extraño. Después de todo, una vez que se dio cuenta de que Cersei había comenzado a prestarle una atención inusual a Cal, había sondeado discretamente algunas cosas en conversaciones privadas con su hermano Tyrion. Sus gustos compartidos y la amistad que surgió con el tiempo no habían sido precisamente un secreto para nadie. Y mucho menos para Jaime. Y según Tyrion, Cal Stone realmente no tenía ni idea de quién era su padre. De hecho, Tyrion había dicho que a Cal no le importaba en absoluto su pasado, ni su origen ni su maldita condición de bastardo. Lo que significaba que, desde el principio, no tenía el más mínimo interés en saber quién era su padre bastardo. Un tipo dijo una vez: si confías en las montañas, se derrumbarán. Si confías en la gente, eso es aún más ridículo. En este mundo, la única persona en la que realmente puedes confiar eres tú mismo, porque solo tú nunca te traicionarás. Al pensar en ello, Jaime recordó que Tyrion había mencionado precisamente ese sentimiento durante una de sus conversaciones. Al parecer, así era como Cal Stone veía sus propios orígenes bastardos. Jaime estaba seguro. Cal no se comportaba como un niño. Poseía una madurez propia. Comprendía con lucidez las reglas que regían este mundo, así como su propio lugar en él. Tras reflexionar brevemente sobre las acusaciones y sospechas de Cersei, Jaime negó con la cabeza. Él no ha hecho nada malo. No podemos matar a un chico inocente solo por su identidad, ni por celos. Escúchame, Cersei. Él no sabe nada. No representa ninguna amenaza ni para ti ni para Joffrey. Y aunque lo supiera, ¿qué diferencia habría? El futuro del trono de hierro reside en la sangre de la casa Lannister y la casa Baratheon. Todo lo demás es una ilusión. Jaime Lannister seguía sin estar de acuerdo con la opinión de Cersei, a pesar de que ella se había quejado de ello en más de una ocasión. Esta vez, sin embargo, estaba siendo especialmente extrema. Y precisamente por eso Jaime no quería que ella se viera involucrada en este lío. Después de todo, Robert no había traspasado realmente el frágil velo de la decencia, ni había traído a su hijo bastardo a su propia casa.
Y tal vez, solo tal vez, Robert realmente solo quería compensar algo con su hijo, sin ningún motivo oculto. Jaime incluso pensó que todo esto podría ser simplemente uno de los caprichos impulsivos de Robert. Si tuviera una sola noche, probablemente olvidaría todas las promesas que hizo la noche anterior, al igual que a todas las mujeres que decía amar. Como miembro de la Guardia Real, Jaime había visto cosas así por parte de Robert incontables veces. Al fin y al cabo, a menudo era el propio Jaime quien tenía que sacar dragones de oro de su bolsillo para sufragar los gastos del rey. Jaime sabía perfectamente que Robert no era un hombre bondadoso ni misericordioso. Sí, se entregaba a los placeres, pero como noble, y como el hombre que ocupaba el trono de hierro, sabía exactamente lo que debía hacer. Y su amor por Joffrey y los demás tampoco era fingido. Pero todas las palabras de Jaime no fueron recibidas con más que un frío bufido por parte de Cersei. HMPH lo haces sonar todo tan justo y noble. Se burló Cersei, con el ceño fruncido por el frío en su hermoso rostro. Pero tal vez hayas olvidado algo. ¿Quieres que te lo recuerde? Matarreyes. Tras haber sido rechazada una vez más por Jaime, Cersei no mostró ninguna delicadeza y, al final, escupió aquel nombre infame, cargado de desprecio y desdén hacia Jaime Lannister. No lo decía en ese sentido, Cersei. ¿Es solo que tú? Jaime intentó explicarse instintivamente ante su burla. Pero Cersei lo interrumpió de nuevo. Jaime, ambos sabemos perfectamente lo que está pasando, así que no me vengas con palabras más sucias que los trapos que usan las putas para limpiarse el coño. Porque todo eso me da asco. Esta vez, Cersei estaba realmente enfadada. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero su voz se había vuelto fría. Si no se hubiera esforzado tanto por impedirlo antes, ese maldito bastardo podría estar viviendo justo delante de sus narices, descarado y sin vergüenza. Así que ahora, cada vez que veía a Cal Stone, sentía un impulso irrefrenable de eliminar esa amenaza. Antes, Jon Arryn le había dado cobijo, y ella no había hecho nada al respecto. Pero ahora Jon Arryn estaba muerto. Y ahora que Robert había traído a su bastardo consigo en este viaje, ¿cómo no iba a sentirse profundamente inquieta? Ni siquiera quería ver aparecer ante sus ojos un solo mechón del cabello de Cal Stone. Y fue precisamente por eso que su deseo de matar a ese maldito bastardo se hizo aún más fuerte. Por eso, el primer día de la partida, ya no pudo contenerse. Esa es también la razón por la que ni siquiera se había molestado en comer antes de traer a Jaime hasta aquí para conspirar en secreto. Tenía que eliminar esa maldita amenaza. De lo contrario, jamás podría dormir en paz. Sobre todo ahora, a medida que el grupo se acercaba progresivamente al norte. Así que cuando Jaime se negó a escucharla, cuando ni siquiera quiso ponerse de su lado, Cersei no pudo evitar estallar en un torrente de maldiciones. Y al oír cómo las palabras de Cersei se volvían tan crueles, Jaime Lannister solo pudo llevarse los dedos a la frente con una frustración impotente. Cersei se había quejado con él sobre esto más de una vez. En una ocasión, incluso llegó a tener una fuerte discusión con Robert Baratheon. ¿Y cuál fue la respuesta de Robert a su rabieta irracional? Una bofetada seca y resonante. Jaime estaba parado justo afuera de la puerta cuando sucedió. Después de eso, Cersei no asistió a ningún evento social durante toda una semana. Jaime lo sabía. Su odio hacia Cal Stone no había surgido de la noche a la mañana. Desde el primer día que Cal Stone llegó a Desembarco del Rey, cuando se enteró de que el bastardo de Robert, nacido de una aventura casual mientras era criado en el valle, había aparecido en la capital. Aquel hombre se había convertido en una espina clavada en su ojo, en una daga en su carne. Por supuesto, Jaime había comprendido las burlas de Cersei y las palabras veladas que las acompañaban. Después de todo, nadie conocía mejor que él el verdadero origen de los 3 hijos de Robert y Cersei. Pero, guiado por su sentido del honor, y por otras razones también, Jaime no deseaba ser el verdugo. Y, sobre todo, no quería ahondar la brecha entre Cersei y Robert por algo así. Por no mencionar que era caballero. Pero justo cuando Jaime permanecía allí, con el ceño fruncido en una expresión de dolorosa vacilación, Cersei captó la expresión de su rostro, y la comisura de sus labios se curvó levemente. Ella suspiró suavemente y luego, por voluntad propia, se inclinó hacia él de nuevo. Extendió la mano para acariciar suavemente el rostro de su hermano gemelo, su amante, y su voz ya no tenía la misma dureza de antes. Una vez, Joffrey simplemente tenía curiosidad. Quería ver a los gatitos dentro del vientre de una gata madre, así que tomó una daga y se la abrió. ¿Y qué hizo Robert? Se le cayeron 2 dientes de leche. Y después de eso, realmente quería llevar a ese maldito bastardo de Cal Stone ante el tribunal. En ese momento, Cersei hizo una pausa.
Luego extendió la otra mano, acariciándole el rostro a Jaime Lannister con ambas palmas y guiando su mirada hacia la suya. Dos pares de ojos verde esmeralda se encontraron, y la voz de Cersei se volvió aún más suave. Jaime, Joffrey es nuestro hijo, y el trono de hierro solo puede pertenecerle a él. Pero ahora ese bastardo de Robert está empezando a sospechar de los Lannister. Por la muerte de Jon Arryn, ya no confía en mi padre, y menos aún en mí. Ha dejado de confiar en cualquiera que se apellide Lannister, o incluso en cualquiera con cabello rubio. Y ahora está viajando hasta ese maldito páramo helado donde tus dos piedras podrían congelarse por completo, solo para ver a ese Stark igualmente maldito. Aunque Cersei Lannister intentó mantener la voz baja, buscando un tono suave, esta se volvía cada vez más fría con cada palabra. Y cuando terminó, se detuvo de nuevo, diciendo lo justo y necesario. Se quedó mirando al hombre que tanto se parecía a ella, su amante, y su respiración se hizo más agitada. Entonces cerró los ojos y se inclinó hacia el rostro de Jaime, buscando esos labios familiares y suaves mientras su respiración se aceleraba, susurrando suavemente. Por eso debemos hacer lo que hay que hacer. Dime, Jaime, no permitirás que algo así suceda, ¿verdad? Mientras su voz se desvanecía, el último destello de luz en el horizonte se ocultó tras las montañas. En la oscuridad, Jaime mantuvo los ojos abiertos, mirando la exigencia de Cersei con vacilación y un conflicto interno agitado en su interior. Pero entonces, cuando una lengua ágil se deslizó en su boca, acariciándolo y guiándolo con destreza, el matarreyes respondió de la misma manera, perdido en el ritmo de esas respiraciones pesadas y lujuriosas. La brillante luz de la luna se derramaba sobre el camino real, y en algún lugar cercano del bosque, algunos pájaros asustados alzaron el vuelo, sus agudos graznidos resonando en la noche. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. La luna brillaba en lo alto, pero pocas estrellas salpicaban el cielo. El bullicio del campamento duró poco antes de dar paso gradualmente al silencio. La tenue luz de la luna bañaba la tierra, y la mayoría de las lámparas de aceite y velas dentro de las casas se habían apagado. Solo algunas hogueras dispersas ardían en el espacio abierto, proyectando una luz parpadeante. Cal echó un vistazo al reloj que se encontraba en la esquina superior derecha de su campo de visión. El icono de la luna en el reloj ya había subido hasta el centro. Eso significaba que ya era medianoche. Cerrando el libro que tenía en las manos, Cal levantó la cabeza y miró a su alrededor. Aparte del susurro de las hojas movidas por el viento, los únicos sonidos eran los ronquidos superpuestos de sus compañeros. Si uno no era demasiado sensible al ruido, casi sonaba como una sinfonía en ciernes. O tal vez solo un concurso. En cualquier caso, todos y cada uno de ellos roncaban más fuerte que el anterior. Negando con la cabeza con una mezcla de diversión y silencio, Cal estiró las piernas y se incorporó de la hamaca en la que había estado tumbado. Alzó la mano y el grueso libro que le había pedido prestado a Tyrion desapareció repentinamente de sus manos. No había desaparecido sin dejar rastro. Simplemente había sido almacenado en el inventario de Cal. Hacía tiempo que dominaba el uso de esta habilidad, aunque solo la utilizaba en privado, cuando no había nadie alrededor. Tras guardar el libro, Cal no dejó de moverse. Se puso de pie y volvió a examinar atentamente los alrededores. Solo después de confirmar que Cosi y los demás estaban profundamente dormidos, levantó un dedo y dibujó unos círculos en el aire. Bajo la luz de la luna, diminutos puntos de luz verde aparecieron repentinamente en la oscuridad. Como luciérnagas, dejaban estelas de brillo centelleante mientras revoloteaban alrededor de la punta del dedo de Cal. Entonces, como si tuvieran conciencia, giraron en espiral unas cuantas veces más y, guiados por un sutil movimiento del dedo de Cal, flotaron hacia afuera en todas direcciones, aterrizando suavemente sobre los cuerpos de quienes los rodeaban. Un instante después, los ronquidos, que ya eran profundos, se hicieron aún más fuertes, como si ahora tuvieran sustancia y profundidad. Al ver a sus subordinados profundamente dormidos, Cal esbozó una sonrisa de satisfacción. Tras echar un último vistazo a la posada, donde unos pocos guardias seguían apostados de vigilancia sin mostrar señales de alerta, se encogió y desapareció silenciosamente entre el bosque que tenía detrás. En cuanto a esos puntos de luz verde brillante de hace un momento, en realidad eran un hechizo que Cal había lanzado. Uno de los 8 hechizos que figuraban en su pestaña de habilidades, y uno de los 6 que apenas lograba usar en el mundo real. El hechizo que Cal acababa de lanzar era el llamado aturdimiento. En cuanto a su función, tal como su nombre indicaba, provocaba que las criaturas inteligentes, especialmente los humanos, se desmayaran y cayeran en un sueño profundo. El hechizo no era dañino ni difícil de lanzar.
Después de todo, para Cal, que llevaba años practicando estos hechizos, la magia que había aprendido en el mundo del juego ahora le resultaba tan natural como comer o beber. Todo lo que necesitaba era un poco de maná de su cuerpo. Los 5 hechizos restantes en su conjunto de habilidades eran: curación menor, relámpago, marchitar, encantamiento de arma y uno bastante peculiar: pacificar. Los 4 primeros eran, en esencia, exactamente lo que sus nombres indicaban. Curación menor podría tratar lesiones superficiales. En cuanto a cuánto podría curar o cuáles serían sus límites, Cal nunca lo había probado realmente. En sus experimentos con animales, realizados en secreto, por supuesto, si la criatura no moría instantáneamente y Cal tenía suficiente maná, normalmente podía revivirla. Pero el hechizo solo funcionaba en heridas externas. Lightning, a pesar de su llamativo nombre, era sinceramente menos útil que Minor Ealing en aplicaciones de la vida real. Al usarlo, la sensación era similar a la de una anguila eléctrica que descarga bajo el agua, más parecida a las que Cal recordaba de las profundidades marinas de su vida pasada. Fuertes y agresivas. No me refiero a la anguila eléctrica canadiense, sino a la verdaderamente feroz, la que habita en las profundidades marinas. Al impactar, la víctima perdía el control motor al instante, como si le pincharan con 1000 agujas, quedando paralizada en el acto. Cal ya había probado este hechizo en humanos. A corta distancia, el efecto era letal. Un solo golpe podía acabar con alguien. Pero a distancia, el alcance se reducía a apenas 2 o 3 metros, y el daño disminuía considerablemente. Podía paralizar a alguien, pero no podía causarle la muerte. Dicho esto, el hechizo tenía una ventaja adicional. Técnicamente era un ataque de área de efecto. Cal lo usaba a menudo para dar descargas eléctricas a los peces en el agua, y funcionaba de maravilla. En cuanto a los 2 últimos, Wither y Pacific, Cal tuvo que admitir que aún no los había comprendido del todo. Tras lanzarlos, los efectos parecían influir en la gente de maneras que él no terminaba de comprender. Marchitamiento actuaba como un perjuicio sobre el objetivo, infligiendo un efecto de debilitamiento amplio y generalizado. El efecto de Wither era evidente. Podía convertir a una persona sana en alguien con apariencia de estar en fase terminal. Todas las funciones corporales sufrirían un marcado deterioro. La duración del efecto negativo variaba según la condición física del objetivo. Iba desapareciendo gradualmente a medida que el cuerpo se recuperaba por sí solo. Cal no comprendía realmente el funcionamiento interno del hechizo. Para él, era simplemente una conveniente maldición de impotencia. Nunca fallaba. Combinada con algunas de sus pociones más misteriosas, incluso le había reportado una modesta ganancia. Luego estaba el hechizo verdaderamente extraño: pacificar. Cal pensaba que el nombre era engañoso. En lugar de pacificar, creía que un nombre más preciso sería coquetear, excitar o incluso calentar. Porque, tanto si se usaba en hombres, mujeres o incluso animales, el efecto siempre se manifestaba. Sin duda, no es lo que uno esperaría de algo llamado Pacific. Estos 2 hechizos, uno externo, otro interno, uno manifiesto, otro sutil, podrían ser sorprendentemente efectivos en las situaciones adecuadas. Cal les dio una puntuación perfecta. Y luego estaba el último: encantamiento de arma. En opinión de Cal, era el más singular de los 6, solo superado por curación menor. Sinceramente, si lo usara en público, no sería una exageración llamarlo un milagro. Curación menor fue útil, sí, pero sus efectos no fueron tan espectaculares ni inmediatos visualmente. Encantamiento de arma, por otro lado, bien podría llamarse espada mágica. Cal tenía 2 maneras de usarlo. Una era lanzárselo a sí mismo. La otra era lanzárselo directamente a un arma. Cuando se aplicaba a sí mismo, el hechizo se manifestaba como una hoja de energía especial que se formaba en su mano. Una espada larga, brillante y translúcida hecha de pura magia. Pero este método tenía un claro inconveniente. La espada invocada no duró mucho antes de disiparse, y el daño que causó no fue ni mucho menos tan abrumador como cabría esperar. Se sentía como un arma hecha de energía elemental pura. Intangible, ingrávida, sin ninguna retroalimentación real al blandirla. Imagínese. Una antorcha encendida o unas tenazas al rojo vivo, pero hechas de luz, sin sustancia alguna. Sin embargo, cuando el hechizo se lanzaba directamente sobre un arma, todos esos problemas desaparecían. El encantamiento podía durar todo un día, igual que en el juego. Y una vez imbuida de esa energía mágica, el arma obtendría una serie de mejoras. Una espada larga normal se volvería más resistente y mucho menos propensa a romperse. Su filo mejoraría drásticamente. Cal podría blandirla con brutalidad contra otras armas sin que el filo se astillara ni perdiera el filo.
Lo más importante es que se sentiría más ligero y mejor equilibrado, más fácil de manejar. En resumen, el hechizo proporcionaba mejoras integrales a cualquier pieza de equipo. Daba igual si se trataba de un arma o una armadura. Encantamiento de arma podía llevar el objeto más allá de los límites de sus materiales y mano de obra originales. Armas más afiladas. Armaduras más resistentes. Tras sumir al grupo en un estado de estupor, Cal aprovechó la noche para avanzar sigilosamente una corta distancia al amparo de la oscuridad hasta que se adentró en el bosque. No llevaba antorcha ni fuente de luz, pero la oscuridad no pudo cegarle los ojos. Siempre que no estuviera completamente oscuro, Cal podía distinguir claramente su entorno en la penumbra. Eso se debía a que poseía visión nocturna. En The Farmer's Pursuit, el juego al que había jugado, una vez que los jugadores llegaban a la mitad del juego y completaban una misión llamada Polvo al Polvo, seguida de otra titulada Poder de Sangre, aprendían a elaborar una poción especial. Esa poción era conocida como sangre de vampiro. Sus ingredientes principales incluían polen lunar, hierba de sangre, sapos de pantano y un bandido. Tras consumirlo, no solo otorgaría un aumento significativo de la fuerza física, sino que también conferiría algunos de los rasgos de un vampiro, igual que los vampiros de verdad. Y entre esas características se encontraba, por supuesto, la visión nocturna. Sin embargo, al igual que los verdaderos vampiros, quienes bebían la poción no podían exponerse a la luz del sol, ya que ésta les quemaría el cuerpo hasta que el efecto desapareciera. Pero ese pequeño inconveniente se podía solucionar fácilmente, simplemente aplicando protector solar. Naturalmente, Cal jamás bebería algo así en la vida real. No había necesidad. Después de todo, su condición física actual apenas necesitaba alguna mejora. Aún así, eso no le impidió adquirir algunas de las habilidades del vampiro sin efectos secundarios, gracias a una mecánica oculta en el juego. Resultó que el uso prolongado de la poción sangre de vampiro haría evolucionar gradualmente el cuerpo de un personaje, otorgándole visión nocturna permanente junto con mejoras físicas integrales. Velocidad, fuerza, defensa, incluso puntos de salud. Lo único que faltaba era el rasgo esencial de los vampiros: el drenaje de vida. Pero a Cal no le importaba eso. Él era humano, no un chupasangre que se transformaba en murciélago. Y más allá de estas estadísticas concretas, sus efectos se trasladaron a la realidad con algunos beneficios ocultos. Como la piel suave y pálida de Cal. Tersa y clara a pesar de la constante exposición al sol y al viento y de no usar absolutamente ningún producto para el cuidado de la piel. Aunque, en realidad, su piel era tan dura como el cuero. En el bosque, por la noche, el coro de insectos llenaba el aire. Una vez que Cal confirmó que no había nadie alrededor, aguzó la mirada y, en un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció en la oscuridad. Como si lo que acababa de aparecer no fuera más que una ilusión fugaz. Cal volvió a entrar en el mundo del juego. En un instante, el mundo cambió. Lo que había sido un entorno completamente oscuro se transformó abruptamente en un lugar luminoso. Instintivamente, entrecerró los ojos con incomodidad. Entonces, casi por instinto, echó un vistazo al reloj que marcaba la hora en la esquina superior derecha de su pantalla. Lo que antes mostraba medianoche había cambiado instantáneamente a día debido al cambio de hora mundial. Pero a Cal no le inmutó. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a los cambios abruptos que conllevaba viajar entre mundos. En cuanto a su ubicación actual, era la casa que ahora le pertenecía en Monster Road Village. La última vez que cerró sesión, guardó la partida justo aquí, así que el mundo se detuvo en ese preciso instante. Y ahora, con su regreso y el archivo cargado, todo volvió a fluir. Contemplando la familiar casa que tenía delante, Cal no se molestó en explorarla ni en detenerse. Caminó directamente hacia la cama y se dejó caer sobre ella. En un instante, su visión se oscureció, para luego volver a abrirse. Así, sin más, transcurrieron 8 horas sin incidentes. El cansancio que había acumulado durante la jornada marchando con Roberta había desaparecido por completo. Echó un vistazo a su estado completamente recuperado, resultado de un descanso adecuado, y esbozó una sonrisa de satisfacción antes de levantarse y bajar las escaleras. Aunque la casa de Cal era una de las más grandes del pueblo, la estructura en sí era increíblemente sencilla. En la planta superior se encontraban el dormitorio y el estudio. En la planta baja, la sala de estar y la cocina. Tan solo 4 secciones diferenciadas, pero la casa en su conjunto abarcaba al menos 400 o 500 metros cuadrados. Una vez que llegó al primer piso, Cal se dirigió directamente a la mesa del comedor en la sala de estar. Con naturalidad, eligió un asiento, apartó la silla y se sentó. Al segundo siguiente, con un ligero movimiento de la mano sobre la mesa, apareció ante él un guiso humeante de zanahorias y patatas.
Junto a él aparecieron un filete de ternera a la parrilla, una rebanada de pan tostado glaseado con miel y una botella de vino élfico. Todo había sido sacado del inventario de Cal, todavía humeante, como recién salido de la cocina, conformando su versión de un desayuno. Aunque ya era de noche en el mundo del juego, con una soltura casi desmedida, terminó la comida. Sabrosa, sí, pero después de tantas repeticiones, completamente desprovista de emoción. Tras limpiarse la boca, Cal se puso de pie. No le importó que los cubiertos desaparecieran en el momento en que se levantó de la mesa. Sin dudarlo, salió al exterior. Una vez en el exterior, Cal echó un vistazo rápido a las casas de los alrededores y a las calles vacías. Entonces, sin dudarlo, giró a la derecha y se dirigió rápidamente hacia el oeste por la calle. Tras abandonar la aldea de Monsterwood y dirigirse hacia el oeste, Cal llegó al camino occidental. Cerca de allí había una cueva de ogros, pero solo un ogro vivía en su interior. Cal no se detuvo. Continuó su camino hacia el oeste. Caminando por el camino y a través del bosque, Cal finalmente llegó a una encrucijada. Allí, en el centro, se alzaba una piedra rúnica utilizada para la teletransportación. Junto al camino había un cementerio, donde los soldados enviados por Cal patrullaban la zona. Pero aún así, Cal no tenía intención de detenerse. Siguió caminando, siempre hacia el oeste. Tras cruzar el cruce de caminos, entró en otro bosque. A lo lejos, Cal divisó una posada. Aburrido tras caminar casi todo el día, su expresión finalmente mostró un atisbo de alegría. Estaba cerca de su destino. Sin demora, Cal se desvió del camino y se dirigió hacia el sur, abriéndose paso entre el bosque durante un buen rato hasta llegar a la entrada de una cueva. Al alzar la vista hacia la enorme cueva que tenía delante, una sonrisa apareció en el rostro de Cal. Porque esta era la guarida del dragón en el mundo del juego. Y, naturalmente, la guarida del dragón albergaba un dragón. Sí, una que pudiera transformarse en forma humana. Una chica dragón. Negando ligeramente con la cabeza, Cal inhaló profundamente, percibiendo un aroma extraño e indescriptible que flotaba en el aire. Sin dudarlo, entró en la guarida del dragón. La caverna era profunda, y cuanto más se alejaba de la entrada, más oscura se volvía. Pero gracias a su visión nocturna, Cal no necesitaba linterna ni ninguna otra fuente de luz. A medida que se adentraba en la guarida, lo que veía a su alrededor no era más que muros de piedra negra dentada y un suelo cubierto de restos de humanos y animales. Cal ni pestañeó. Estaba acostumbrado a esas escenas, y su expresión se mantuvo serena mientras seguía avanzando. Finalmente, vislumbró un oro deslumbrante. Y pronto, el estrecho túnel se abrió a una vasta y extensa caverna. Ante sus ojos, montones de tesoros, oro, joyas y toda clase de riquezas apiladas hasta el techo. Y se desparramó sobre la montaña de oro que cubría todo el suelo de la cueva. Era un dragón enorme, del tamaño de una pequeña colina. Artesa. Ante el deslumbrante oro y las joyas que relucían por toda la cueva, la mirada de Cal estaba fija en el enorme dragón que descansaba sobre el tesoro. El dragón al que llamaba Artesa, incluso acurrucado y dormido sobre la pila de oro, ya era tan grande como un camión en su vida anterior. Tenía la cabeza escondida bajo el ala, su respiración agitada resonaba en la caverna y un leve olor a sangre flotaba en el aire. Al grito de Cal, la dragona, que hasta entonces dormía profundamente, se despertó de repente. Lentamente, alzó la cabeza y sus ojos carmesí se clavaron en Cal. Cal. Al ver quién la había llamado, Artesa dejó escapar un rugido atronador de emoción. El bramido ensordecedor hizo que a Cal le zumbaran los oídos. En un instante, toda la cueva resonó con el nombre de Cal. Vale, ya lo entiendo, bajen la voz. Completamente desprevenido ante su rugido, Cal levantó instintivamente una mano para empujar hacia abajo, indicándole que bajara el volumen mientras la fuerza del sonido le revolvía el pelo. Luego se frotó las orejas, sintiéndose finalmente un poco mejor. A diferencia de los dragones del mundo de Juego de Tronos, este pertenecía al mundo del juego. Un auténtico dragón de fantasía occidental. De 4 patas, con cuernos y alado. No es uno de esos dragones bípedos de Juego de Tronos que parecían más bien lagartos reptando. Podía hablar, lanzar hechizos e incluso transformarse en una forma humanoide, algo parecido a un elfo o tal vez a una súcubo. Aunque, al ser un dragón, su forma humanoide no era tan delgada y menuda como la de un elfo o una súcubo, eso no importaba en absoluto. Lo más importante es que la versión real de esta chica dragón no era ni de lejos tan fea como aparecía en las escenas cinemáticas del juego. De lo contrario, Cal dudaba sinceramente de haber tenido el valor suficiente para emprender esta misión. Tras escuchar la petición de Cal, Artesa no volvió a rugir de emoción. En cambio, se levantó lentamente de su montaña dorada y se arrastró hasta él.
Entonces, inclinó su enorme cabeza de dragón, bloqueando el paso de Cal. Cal, ¿por qué viniste a buscarme? ¿Quieres hacer eso? Cal tosió bruscamente, interrumpiendo la presa del pánico. Bueno, en realidad, vine a verte por otra cosa. Tras hablar, se frotó el puente de la nariz con torpeza. ¿Algo más? Artesa parecía un poco confundida. No te referirás a esa roca inútil tuya, ¿verdad? Mientras hablaba, Artesa ladeó la cabeza hacia el lugar donde había estado recostada hacía unos instantes. Allí, sobre un cojín de terciopelo rojo y algodón, reposaba un objeto dorado con forma de huevo, aproximadamente del tamaño de un balón de fútbol. Artesa, eso no es una roca, es un huevo de dragón. Cal no pudo evitar sentirse exasperado por su constante insistencia en llamar al huevo de dragón que él había traído una simple roca. Mientras hablaba, sus ojos siguieron instintivamente los de ella hacia el objeto. Ese objeto era precisamente el tesoro que había estado buscando durante 5 largos años después de abandonar el valle y cruzar a Esos. No había vagado por las ciudades libres de Esos simplemente para jugar a ser mercenario o disfrutar de la vida, ni por simple curiosidad sobre el mundo. Al fin y al cabo, seguía siendo un mundo occidental medieval. Por muy espléndidas que parecieran algunas partes, las incomodidades y los inconvenientes cotidianos superaban con creces el atractivo para Cal. Así pues, desde el momento en que decidió abandonar el valle y navegar a través del mar angosto, su verdadero objetivo siempre había sido encontrar esto. Por suerte, su perseverancia había dado sus frutos. Tras 5 años recopilando información en silencio, finalmente logró comprársela a un aventurero, pagando con suficiente oro como para adquirir un barco entero. A Cal no le preocupaba especialmente que lo engañaran, ni si el aventurero simplemente había tallado una roca para engañarlo. Porque incluso si un huevo de dragón se convierte en piedra, sigue siendo inconfundiblemente único. Además, Cal tenía sus propios métodos para verificar su autenticidad. El huevo de dragón que había conseguido le resultaba pesado en las manos, como un trozo de metal o piedra densa. Su superficie era principalmente dorada, pero estaba cubierta de intrincados dibujos y marcas. Estas decoraciones daban la impresión de que había piedras preciosas incrustadas en una pieza de oro con forma de huevo. Su brillo reflectante recordaba al lustre de un esmalte cerámico fino, o quizás al resplandor del vidrio impregnado de nácar triturado. La superficie también estaba cubierta de diminutas escamas, lo que le daba al huevo una sensación táctil única al tocarlo. Sin embargo, había que tener cuidado al manipularlo. Los bordes afilados de las escamas podían cortar fácilmente la piel si no se trataba con precaución. Esto hacía que el huevo de dragón pareciera, aunque en realidad solo fuera una piedra, una creación única en su especie. Y tras conseguir finalmente aquello que había anhelado durante 5 o 6 años, Cal decidió poner fin a su viaje errante y regresar a Poniente. Esa era también la razón por la que había pasado medio año en Desembarco del Rey. Sin embargo, tras conseguir el huevo de dragón, Cal descubrió que no podía activarlo ni incubarlo. Incluso cuando lo colocaba en un fuego abrasador, solo se ponía hirviendo, sin ninguna otra reacción. Cal comprendió que lo que permitía que los dragones eclosionaran no era nada mundano, sino más bien la magia intangible e invisible que realmente existía en este mundo. En efecto, había magia dentro del cuerpo de Cal, una magia que no era propia de este mundo, pero incluso cuando intentó imbuir el huevo con su propia energía, incluso cuando lo empapó en pociones mágicas o le lanzó curación menor, seguía sin haber respuesta. Así que, después de que todos sus experimentos fracasaran, Cal pensó en la dragona. Artesa. Creía que esta dragona podría ser capaz de incubar el huevo. Pero incluso después de medio año en el mundo real, y 2 años y medio en el mundo del juego, el huevo de dragón seguía sin responder en absoluto. Y ojo, Cal había dedicado tiempo cada noche a entrar en este mundo solo para que la línea temporal siguiera avanzando, todo con el fin de darle a la dragona tiempo suficiente para incubar el huevo. Pero ahora, todo parecía haber sido en vano. Es como una dragona que está embarazada pero aún no puede dar a luz. Así que Cal no pudo evitar sospechar que podría deberse a las reglas incompletas del mundo, o tal vez a que la versión del juego no se había actualizado para incluir la siguiente parte de la historia de la dragona, dejando así el huevo completamente inerte. Y eso dejó a Cal bastante preocupado. Quizás debería intentar preguntarles a esos 3 vampiros. Recuerdo que sus hijos resultaron ser gárgolas, y también saben magia de sangre. No, no es bueno. Esos vampiros son criaturas oscuras. No se puede jugar con ellos. O tal vez el templo tenga la solución. Y esos elfos que tanto han viajado, quizás sepan algo.
Incapaz de encontrar una respuesta clara, Cal reflexionó en silencio, a punto de aferrarse a un clavo ardiendo. Pero justo en ese momento, un sonido débil resonó repentinamente cerca de su oído. ¡Biu! Cal se despertó sobresaltado, levantando la cabeza por puro reflejo. Miró en la dirección donde había estado Artesa. Al instante siguiente, un destello de luz iluminó el cielo, el aire se onduló visiblemente y, de repente, la imponente figura de Artesa se desvaneció en el aire. Pero Cal, acostumbrado desde hacía tiempo a esta escena, no entró en pánico. Simplemente bajó la mirada, que antes tenía fija en un lado. Siguiendo el movimiento de sus ojos, vio cómo la enorme dragona, Artesa, del tamaño de un camión de carga, giraba repentinamente su cuerpo y se transformaba. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una mujer vestida únicamente con una prenda de cadenas de metal dorado. Apenas lograba ceñirse a su cuerpo, y mucho menos cubrirlo. Su figura era explosivamente voluptuosa, casi sobrehumana. Esta súcubo, con pequeños cuernos curvos en la parte superior de la cabeza, orejas puntiagudas de piel verde y extremidades que aún parecían garras de dragón encogidas, caminó hacia Cal con pasos fluidos y seguros. Ahora en forma humanoide, Artesa rodeó con su brazo el de Cal y echó un vistazo al huevo dorado. Sé que es un huevo de dragón. No sé de dónde lo sacaste, pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo solo una roca inútil. Y aunque no sea una roca, y de alguna manera realmente eclosione, lo único que saldrá será un dragón menor sin cerebro. El desprecio en la voz de Artesa era inconfundible. Estaba claramente disgustada de que Cal le hubiera endosado esa roca inútil, esperando que ella la incubara. Después de todo, a sus ojos, esa piedra no era de su especie. Era simplemente una subespecie que compartía un linaje lejano. Además, ya tenía un dragón verdadero en desarrollo creciendo en su vientre. Lo cual solo hacía más difícil que comprendiera por qué Cal se preocupaba tanto por aquello. Al oírla decir esto, Cal negó lentamente con la cabeza, con un rastro involuntario de decepción reflejado en sus ojos. No fue su valoración del huevo lo que le decepcionó. Era la duda que se apoderaba de él. Si realmente no tenía manera de despertar al dragón sellado dentro de esa piedra. Los 3 huevos de dragón de Daenerys Targaryen eclosionaron durante el resurgimiento de la marea mágica. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego no cabía duda. La apariencia y la existencia de los dragones estaban intrínsecamente ligadas a la magia, esa sustancia peculiar. Sin embargo, Cal ya había obtenido un huevo de dragón y lo había imbuido con abundante magia. Incluso había llegado al extremo de buscar un dragón profesional para que lo gestara e incubara, pero la maldita cosa seguía sin reaccionar, completamente inerte. Ni la más mínima reacción, qué humillante. Incapaz de comprender la raíz del problema, Cal contempló fijamente el huevo de dragón que reposaba sobre un cojín cosido con terciopelo y seda. Tras un examen minucioso, parecía una obra de arte dorada, hermosa y exquisitamente elaborada. Pero nada más. Al contemplar el huevo que se negaba a responder por mucho que lo intentara, Cal solo pudo soltar un suspiro de impotencia. Suspiro ojalá pudiera sacarte de este mundo. Mientras hablaba, Cal no pudo evitar girar la cabeza, con la mirada ardiente mientras observaba a Artesa, que se aferraba emocionada a su brazo. Digas lo que digas, si él pudiera traerla de vuelta, aunque Artesa no hiciera nada y simplemente se quedara allí tumbada todos los días como una mascota, Cal estaría absolutamente encantado. Y aunque eso significara gritar a los 4 vientos a todo poniente que él era el verdadero hijo del dragón, el legítimo heredero del trono de hierro, no lo dudaría ni un segundo. Después de todo, en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, tras siglos de dominio Targaryen, los dragones se habían convertido en un símbolo, uno con un significado muy específico. Poseer uno era ser rey indiscutible. Desafortunadamente, a pesar de la facilidad con la que ahora podía conversar con Artesa, la verdad seguía siendo la misma. Artesa era, en esencia, como un personaje no jugable, NPC. Un anfitrión en un escenario al estilo Westworld. Ella jamás podría anular la lógica subyacente que regía su existencia, porque ella misma era una de las reglas que estructuraban este mundo. Aparte de interactuar y hacer algunas cosas con ella, Cal no podía hacer nada más. Así era simplemente como la habían programado. Esa era la regla de este mundo. Y Cal no era ni de lejos lo suficientemente poderoso como para reescribir las reglas de un mundo. Lo único que pudo hacer, fue nada. Sin embargo, al oír el suspiro de Cal, Artesa, aunque no lo comprendió del todo, instintivamente le ofreció consuelo. Cal, no dejes que esto te preocupe. ¿Por qué estás tan obsesionado con un dragón que salta de una roca? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué no ilusionarse con su hijo?
Puedo sentir cómo crece un poquito más cada día, y ambos te echamos mucho de menos. Aunque Cal sabía que las emociones que mostraba Artesa formaban parte de su programación, aún así las encontraba profundamente placenteras. No pudo resistir la tentación de abrazarla. Artesa se estremeció ligeramente y luego se apoyó en él con un largo y satisfecho suspiro. Las manos de Cal recorrían su figura con la gracia de una bailarina, saboreando cada curva imposible como si las redescubriera por primera vez. Soltó una risita entre dientes, la alzó en brazos con facilidad, como si fuera una novia, y la llevó hasta la cama cercana. Ella respondió reclamando sus labios con los suyos, dando la bienvenida a la invasión de su lengua ansiosa, con la mirada cargada de una intensidad reverencial que no hacía más que profundizarse a cada segundo. Mientras Cal la recostaba suavemente, Artesa jadeó con expectación cuando él extendió la mano hacia las delicadas cadenas doradas que la cubrían. Cadenas que no ocultaban nada y solo provocaban la mirada. Con un tirón primitivo, las arrancó, dejándola gloriosamente desnuda bajo él. Gimió ella, con voz baja y seductora, mientras él le prodigaba suaves besos a lo largo de la mandíbula, su embriagador aroma llenando sus pulmones. Sus labios se detuvieron un instante en su cuello, para luego descender lentamente, recorriendo sus delicadas clavículas. Y entonces, hizo una pausa. ¿Para qué apresurarse, cuando los tesoros que tenía ante sí merecían tan claramente reverencia? Sus pechos se elevaban con cada respiración, firmes y llenos, demasiado perfectos para no adorarlos. Más fuerte, susurró ella, con la voz como seda envolviendo el fuego, mientras su boca la provocaba con besos fugaces. Como desees, murmuró Cal, deslizando sus manos sobre sus curvas antes de rodear sus pechos por completo, redescubriendo la suavidad aterciopelada de su piel. Luego se inclinó y la tomó en su boca, succionando con firmeza hasta que apareció una marca roja intensa. ¿Mejor?, preguntó con voz ronca. Mucho mejor, susurró. La boca de Cal permaneció sobre su pecho, mientras una mano recorría su cuerpo más abajo, bajando por su estómago, pasando por su ombligo, hasta que finalmente encontró el cálido y tentador premio entre sus muslos suaves y atractivos. Oh, sí, jadeó ella, mientras su dedo rodeaba su clítoris con una precisión enloquecedora, el gemido entrecortado que siguió aumentó bruscamente cuando él se deslizó dentro de ella. Su textura resbaladiza se adhería a sus dedos mientras añadía otro, bombeándolos con constancia. Más rápido, por favor, suplicó, con la voz quebrándose por la necesidad. Como desees, mi amor, respondió él con tono juguetón, rozando sus pechos con los dientes mientras sus dedos se movían más rápido y más profundamente. Solo cuando sus gemidos alcanzaron su punto álgido, y su respiración se entrecortó en breves jadeos, él se apartó, sintiendo lo cerca que estaba. Más, suplicó ella, envolviéndolo con fuerza con las piernas y moviendo las caderas hacia adelante en señal de invitación. ¿Quieres que esté dentro de ti?, preguntó él. Ella asintió, sin aliento. ¿Quieres que me deslice dentro de ti con fuerza, que te tome sin piedad? Sí, gimió ella, aferrándose a él con más fuerza. Todavía ardo con tu tacto. Termínalo, por favor. Cal sonrió con malicia y se echó hacia atrás, pero en lugar de quedarse de pie, la volteó con un movimiento rápido, admirando la vista de su voluptuoso trasero. Sujetándola con una mano entre los omóplatos para inmovilizarla, se desnudó rápidamente, igualando su desnudez. Luego se inclinó sobre ella de nuevo, su erección acomodándose cómodamente entre sus suaves mejillas. Volvió a besarle el cuello, pero esta vez, lentamente, enroscó su brillante cabello alrededor de su mano, 1, 2, 3 veces, hasta que se convirtió en una cuerda de seda de la que pudo tirar, inclinando su cabeza hacia atrás para que se encontrara con sus labios en un beso ardiente. Sus caderas temblaban bajo él, deseando más, pero Cal volvió a cambiar de enfoque, mordisqueándole el cuello con la fuerza justa para dejar su marca. ¿Estás listo?, susurró. Sí, comenzó ella, solo para gritar bruscamente cuando él la embistió con una embestida feroz, sus paredes internas se abrieron a su alrededor, calentadas y relajadas por sus prolongadas caricias. Aún así, la forma en que gritó fue absolutamente deliciosa, y él aprovechó la oportunidad para ahogar su gemido con otro beso. Su cuerpo lo apretaba con fuerza, como si intentara resistirse a su intrusión, aunque sus gemidos de placer contaban una historia muy diferente. Sin dudarlo, Cal la rodeó con sus brazos y se puso de pie.
2 pasos más adelante, la acorraló entre el frío muro de piedra y el calor de su cuerpo. El contraste de temperaturas la hizo gemir más fuerte, presionando su mejilla contra la pared mientras él comenzaba a moverse. El rítmico sonido de piel contra piel llenaba el aire, interrumpido solo por algún que otro golpe firme en sus nalgas, incapaz de resistir el atractivo de sus curvas. Ella aceptaba todo lo que él le daba, con las manos apoyadas contra la pared como una prisionera que se rinde voluntariamente a su captor. Ella gemía con cada embestida, y el placer se intensificaba con cada empujón implacable. Kyle la tomó con una fuerza implacable, y aún así, Artesa solo respondió con gritos ansiosos. Incluso cuando aminoró el paso para dejarla recuperar el aliento, su gemido de decepción lo impulsó a continuar. Y así lo hizo, penetrándola con más fuerza, decidido a llevarla hasta el final. Lástima que la resistencia de una dragona no fuera poca cosa. Incluso para Cal, que había sido mejorado por el sistema del juego. Al amanecer, a medida que el chirrido de los insectos se desvanecía gradualmente, un coro de cantos de pájaros nítidos tomó el relevo sin interrupción. En un rincón apartado del bosque, antaño tranquilo, el aire se agitó repentinamente, seguido de un destello de luz. Entonces, una figura humana apareció de la nada. Pero en el instante en que la figura aterrizó, tropezó instintivamente, como si sus piernas le hubieran fallado. Solo después de apoyarse contra el tronco de un árbol cercano logró mantenerse en pie. Maldita sea, es como si me estuvieran devorando vivo. El simple hecho de pensar en el más de un día que había pasado dentro del mundo del juego hizo que Cal se estremeciera involuntariamente. El mundo real no era como un juego, donde para que la historia avanzara bastaba con una escena pregrabada. En los videojuegos, la parte más larga del proceso podría ser el tiempo que alguien pasa frente a una computadora, sosteniendo un fajo de pañuelos de papel, o tal vez el santo grial, y trabajando. Pero ahora que todo se había vuelto real, hiciera lo que hiciera Cal, tuviera que hacerlo por las malas. Con verdadero esfuerzo, con verdadero dolor. Incluso simplemente caminar. Peor aún, en el mundo de The Farmer's Pursuit, existía realmente algo llamado fatiga. Para ahorrar tiempo, y para poner a prueba sus propias teorías, Cal había visitado el castillo de los vampiros, la torre del terror, el templo e incluso el templo antiguo. Llegó incluso a buscar a la bruja y a la matriarca elfa, sin querer perderse ni el más mínimo detalle. Y, sin embargo, siempre volvía con las manos vacías. Peor aún, en cada lugar terminaba completamente agotado. No solo había perdido sus recursos, sino también su reputación y su dignidad. Fue un desastre total. Una pérdida en todos los sentidos posibles. No solo no había ganado nada, sino que la mayoría de las personas a las que visitaba ni siquiera entendían de qué demonios estaba hablando. Al final, Kyle se dio cuenta de que solo de vuelta en la guarida del dragón podría obtener incluso fragmentos de información vagos e incompletos. Artesa, ¿estás segura de que no hay nada más? Preguntó Cal con desesperación, aferrando el huevo de dragón entre sus manos. Sus ojos, hundidos y oscuros, delataban su derrota. Artesa, ahora de nuevo en su forma de dragón y claramente bien alimentada y satisfecha, ya se había acurrucado y había empezado a echarse otra siesta. Ante la pregunta de Cal, dejó escapar un gruñido sordo y sin sentido desde lo más profundo de su garganta. Luego se oyó el inconfundible ronquido. Ante la desaparición del gran dragón tras el acto sexual, Cal se sintió aún más indefenso. Miró el huevo que tenía en las manos. Luego miró al dragón que descansaba sobre su montaña de oro. Furioso y humillado, Cal solo pudo agacharse, recoger un puñado de monedas de oro y metérselas en el bolsillo antes de salir furioso de la cueva. Al diablo. Lo venderé. Jefe, ahí más adelante está la sede de la casa Darry. Montado a caballo, Cosi gritó en voz alta hacia Cal, que cabalgaba a su lado, señalando un pequeño pueblo a lo lejos. Pero debido al viento que le azotaba la cara mientras cabalgaba, las ráfagas se colaban por el hueco entre sus dientes, donde le faltaba uno, así que después de gritar esa frase, cerró rápidamente la boca de nuevo. Cal asintió ante sus palabras, alzó la vista hacia el pequeño pueblo que se extendía ante ellos y tiró de las riendas para frenar a su caballo. En realidad, ya se había percatado del asentamiento hacía algún tiempo. Simplemente había aparecido como un pequeño punto negro desde la distancia. Pero ahora, a medida que se acercaban, aquel punto había crecido significativamente y comenzaba a parecerse a un castillo en toda regla que podía albergar personas. Y más adelante se encontraba Darry, la sede de la casa Darry, especialmente marcada en el mapa por la araña. Cal siguió cabalgando, con la mirada fija en el camino que tenía delante. Esta casa había sido durante mucho tiempo una firme partidaria realista de los Targaryen.
Tanto durante las rebeliones Blackfire como durante la rebelión de Robert, optaron por apoyar al bando Targaryen. Llegaron incluso al extremo de desafiar a sus señores feudales, la casa Tully, negándose a unirse a la causa de Robert Baratheon. Como consecuencia de esta lealtad, la casa Darry perdió 3 herederos durante la batalla del Tridente. Y con la caída de la casa Targaryen, la casa Darry perdió más de la mitad de sus tierras, la mayor parte de su riqueza y casi toda su fuerza. Para ser honesto, debido a todo eso, Khal no pudo evitar sentirse un poco desconcertado por esta tarea en particular. Después de todo, la llegada no anunciada del convoy real difícilmente podía considerarse otra cosa que la de un invitado no deseado. Aunque Raymond Darry había jurado lealtad al rey, la casa Darry había sido una de las familias nobles que lucharon bajo el verdadero estandarte del dragón de Raegar en el Tridente, leales a la corona hasta el final. Sus 3 hermanos mayores habían muerto allí. ¿De qué otra manera Raymond Darry se habría convertido en señor de Darry? Khal no creyó ni por un momento que Roberto Raymond Darry hubieran olvidado realmente nada de eso. Lo cual le hizo preguntarse, ¿era esta misión en particular obra de cierto pajarito de desembarco del rey? ¿O simplemente un hilo de telaraña dejado atrás por alguna araña errante? ¿Quizás ambas? Seguramente Robert no era tan mezquino. ¿Acaso estaba allí solo para alardear de su poder? Incapaz de comprender lo que ocurría, Khal simplemente negó con la cabeza, despejando así la maraña de pensamientos que tenía en la mente. Vayamos. Necesitamos que el señor local venga a saludar a su rey. Khal dio la orden. Pero tras echar un vistazo a su alrededor, añadió, mantengan las banderas firmes. No asusten a los habitantes del pueblo. Al fin y al cabo, el séquito del rey descansaría aquí un tiempo antes de cruzar el Tridente y continuar el viaje. Y una vez que cruzaran el Tridente, el camino que les esperaba sería mucho menos cómodo que el que acababan de recorrer. En cuanto al próximo encuentro con la casa Darry, Khal no le dio demasiada importancia. Al fin y al cabo, la casa Darry ya no tenía ningún poder real. Poniente era, sin duda, un lugar donde los favores y las alianzas importaban, pero en esencia, siempre había sido una tierra donde la fuerza era la que mandaba. Era cierto en la era del amanecer, y también en la era de los héroes. Y aún más durante la invasión de los ándalos y la conquista de Aegon. Así pues, contemplando el pequeño pueblo que se extendía ante él, Khal decidió dejar de lado cualquier rencor o deuda de sangre que pudiera existir entre los nobles. Lo único que importaba era hacer bien su trabajo. Acto seguido, aminoró la marcha de su caballo y condujo a su grupo de mercenarios hacia adelante, alzando en alto el estandarte dorado que portaba el ciervo coronado, el emblema del rey. A medida que se acercaban, Khal y sus hombres comenzaron a divisar la ciudad con mayor claridad. Era un castillo realmente pequeño, nada comparado con los más famosos. De hecho, llamarlo castillo tal vez sea una exageración. Desde la distancia, varias banderas ondeaban en lo alto de la torre del homenaje, cada una con la imagen de un campesino negro sobre un campo marrón. Un jornalero encorvado arando la tierra con un arado. Era una casa pequeña que, tras casi perderlo todo, no tuvo más remedio que agachar la cabeza y retirarse del mundo, intentando en silencio volver a hacerse fuerte. Khal disminuyó aún más el paso e instintivamente dirigió su mirada al paisaje circundante. Fieles al emblema de la casa Darry, las tierras de cultivo se extendían en todas direcciones desde la pequeña fortaleza, formando un anillo a su alrededor. Y dentro de esos campos, los campesinos trabajaban afanosamente. Campos, granjas, pueblos. Todo ello conformaba el paisaje que se extendía ante él. Quizás fue el repentino sonido de los cascos o la imponente presencia de la columna que se aproximaba, aunque solo fueran una docena de hombres, los campesinos interrumpieron su trabajo y levantaron la vista rápidamente. Pero al percatarse de que este grupo inesperado no había realizado ningún movimiento agresivo e incluso había disminuido su ritmo deliberadamente, los aldeanos que se habían estado preparando para huir se tranquilizaron gradualmente. Aún así, sus ojos permanecieron fijos en Khal y sus hombres, y sus expresiones seguían cargadas de inquietud y tensión. Al percatarse de esto, Khal volvió a intervenir para contener a Cosi y a los demás. Y justo en ese momento, se oyó una respuesta desde el castillo que se veía a lo lejos. 7 u 8 jinetes salieron a toda velocidad por las puertas, levantando una nube de polvo a su paso. Contrariamente a lo que Khal había imaginado, después de apoderarse del castillo de Raymond Darry, Robert no hizo nada. El rey ni siquiera exigió a sus vasallos que le ofrecieran ningún tipo de hospitalidad. Realmente solo se quedó una noche y, antes del amanecer del día siguiente, instó a su grupo a continuar el viaje. No pasó absolutamente nada.
Fue como si esta parada hubiera sido un desvío sin sentido, nada más que un momento para murmurar unas palabras. Y que no pasara nada era, sin duda, el mejor resultado. Sobre todo teniendo en cuenta que el señor del castillo no parecía sentir precisamente simpatía por el hombre ahora conocido como Robert Baratheon I, gobernante de los 7 reinos. Aún así, como señor de Darry, Ser Raymond Darry siguió tratando al rey Robert con la cortesía que dictaban la ley y la tradición. Cal y sus compañeros cabalgaron durante medio día más hasta llegar a la orilla sur del Tridente, donde esperaron a que llegara el séquito del rey para cruzar juntos. Luego, tras cabalgar durante otro mediodía, el rey Robert Baratheon hizo de repente algo totalmente inesperado. Ordenó a todo el grupo que acampara en la posada del cruce de caminos. Hasta ahora, su ritmo había sido implacable. Cada día marchaban lo más lejos posible, deteniéndose solo cuando la noche estaba a punto de caer sobre ellos. Aunque Cal ya había recibido un documento informativo sobre las intenciones del rey Robert para este viaje, eso no cambiaba el hecho de que habían estado avanzando a toda velocidad desde el principio. Esta vez, sin embargo, habían partido temprano, tan temprano que incluso después de que la casa del timón de la reina y la guardia real se hubieran instalado en la posada, la luz del día aún se extendía por el paisaje. ¿Qué piensa hacer nuestro rey? Cal encontró a Tyrion y ni siquiera se molestó en formalidades. Fue directo a la pregunta que lo había estado atormentando. En la línea temporal original, tras la repentina muerte de Jon Arryn, duque del Nido de Águilas y mano del rey, Robert se lanzó a este viaje hacia el norte como un hombre poseído, más como una operación de comando que como una expedición real. Desesperado por pedir refuerzos, había dirigido a su compañía como si fueran ovejas enjauladas. Y fue precisamente por ese ritmo frenético que logró hacer el viaje por tierra desde Desembarco del Rey hasta Invernalia en tan solo un mes. Eso por sí solo dejaba claro que, en su opinión, este asunto era de suma urgencia. Y sin embargo, ahora, sin previo aviso, Robert había decidido detener la marcha. Incluso ordenó a todo el grupo que se detuviera a descansar durante un día entero. Aquello le resultó completamente desconcertante a Cal. Al fin y al cabo, habían salido de Desembarco del Rey hacía menos de una semana. Como mucho, habían recorrido apenas una cuarta parte de la distancia total, y eso en el tramo más fácil del camino. En cuanto a aquella extensa posada de piedra blanca de 3 pisos que tenían delante, su lugar en la historia se suponía que llegaría más adelante, durante el viaje de regreso de Robert hacia el sur con Eddard Stark y sus hijas. Y fue aquí donde Nymeria, la loba huargo de Arya Stark, mordió a Joffrey Baratheon. Esta posada desempeñaría muchos papeles en la historia más adelante, pero no es necesario hablar de ello ahora. Para Cal, esta parada imprevista, ausente en la narración original, resultaba desconcertante. No lograba comprender las intenciones de Robert. El rey, que debería haber estado avanzando hacia el norte como si su manto estuviera en llamas, había ordenado de repente un día completo de descanso. Este extraño desvío aumentó aún más las sospechas de Cal. Así pues, en cuanto se instaló, Cal buscó a la única persona que sin duda sabía algo, Tyrion Lannister, el siempre curioso coleccionista de secretos, y le planteó precisamente esa pregunta. Ante la confusión de Cal, Tyrion bebió con elegancia de su copa de plata, removiendo el vino tinto que contenía. Pero sus ojos no estaban puestos en el vino. Estaban fijas, afiladas y brillantes, en Cal. Nuestro buen rey, dijo Tyrion, con una leve sonrisa, ha oído que hay uros en la zona. El duende no se molestó en hacer ningún tipo de teatralidad. Le dio a Cal la respuesta de forma clara y directa. ¿Eh? Cal parpadeó, sorprendido por la respuesta inesperada. La respuesta de Tyrion lo pilló completamente desprevenido. Jamás se había imaginado que la respuesta pudiera ser tan sencilla. Pero entonces, casi de inmediato, Cal se recuperó, frunciendo ligeramente el ceño. Esto no tenía sentido. Robert, ¿estás de casa ahora? Claro, era conocido por entregarse a los banquetes, las prostitutas, los juegos de azar y la casa. Ni siquiera fingía preocuparse por los asuntos del reino, delegándolo todo en el duque Jon Arryn, quien, en la práctica, era el rey interino. Mientras tanto, Robert se dedicaba a gastar dinero a puñados, todo en busca de su propia versión de una buena vida. Y siempre lo justificaba con la excusa: no voy a perder el tiempo contando monedas. Pero debido a todo eso, no debería tomar este tipo de decisión ahora, precisamente ahora. Para Cal, Robert Baratheon podría haber parecido grosero e imprudente en la superficie, como un tonto despreocupado sin sentido de las consecuencias. Pero cualquiera que realmente lo considerara un tonto, era el verdadero tonto.
Si Robert fuera realmente tan estúpido, no habría actuado con tanta decisión tras la muerte de John Arryn, corriendo hacia el norte para llamar a su viejo amigo y compañero de armas para que regresara y se pusiera a su lado. Robert tenía la mente perfectamente lúcida. Sabía que, dada la situación, la única forma de evitar el colapso del reino era recurrir a una fuerza externa, alguien poderoso, de confianza y ajeno a la contienda, para que se sentara a la mesa y ayudara a dirigir las negociaciones. Alguien que pudiera rescatar al reino del abismo y restaurar la estabilidad. Por eso, inmediatamente después de la muerte de John Arryn, Robert decidió enviar al propio hijo de Arryn, Robert Arryn, a las tierras del oeste, oficialmente para que se educara bajo la tutela de Tywin Lannister y aprendiera a ser un gobernante adecuado. Pero, en realidad, el objetivo de Robert era sencillo: intercambiar al muchacho por la cooperación de Tywin. Una concesión estratégica para apaciguar al patriarca Lannister tras haberle negado el título de mano del rey. Desafortunadamente, Lysa Tully rompió ese acuerdo tácito, llevándose en secreto al joven Robert Arryn de vuelta al valle y destrozando el trato por completo. Cersei, enfurecida, maldijo a Lysa sin piedad. Y Robert no tuvo más remedio que partir inmediatamente hacia el norte. Con la muerte de John Arryn y el antiguo equilibrio ya desmoronándose, el dominio de los Lannister en Desembarco del Rey era inevitable. Para contrarrestar ese poder, solo quedaba una opción. Su hermano, Eddard Stark, guardián del norte. Él era la clave, el único remedio que le quedaba a Robert. Así que ahora, con Tyrion afirmando que el rey Robert simplemente quería ir a cazar algunos uros salvajes, Khal no pudo evitar encontrarlo absurdo. Bueno, para ser justos, no había nada realmente malo en lo que Tyrion había dicho, porque era justo el tipo de cosa que Robert haría. Encajaba a la perfección con su personalidad. Pero precisamente por eso, la urgencia que Robert había mostrado antes resultaba extraña. Incluso desconocida. Al fin y al cabo, este hombre siempre había parecido demasiado perezoso como para preocuparse por algo más allá de comer, beber y prostituirse. Aún así, incluso si eso fuera cierto, el problema no era lo que hacía, sino cuando lo hacía. Eso fue lo que hizo que Khal comenzara a inclinarse hacia las teorías de la conspiración, preguntándose si tal vez ciertas personas, por ciertas razones, simplemente se habían cansado de esperar. O tal vez tuvo algo que ver con él. Tal vez eso fue lo que puso en movimiento las alas de la mariposa. Mientras los pensamientos se arremolinaban, la mente de Khal se volvía cada vez más confusa. Poco a poco, comenzó a especular, tratando de descartar quién podría ser el cerebro detrás de este repentino incidente. Pero por mucho que lo pensó, no se le ocurrió nada. Para empezar, los dos personajes influyentes de Desembarco del Rey, los que le habían entregado el mapa, no parecían tener nada que ver con esto. Uno de ellos no tenía ningún motivo para hacerlo, y actuar de esa manera no se ajustaba a sus intereses. Al fin y al cabo, sus objetivos principales eran fundamentalmente diferentes. Uno buscaba mantener la estabilidad. Su escenario ideal era que no ocurriera absolutamente nada. El otro, por su parte, pretendía crear un caos controlado dentro de un sistema estructurado. Luego, usaría la cortina de humo y las artimañas para ascender sigilosamente en su carrera, una que lo llevaría directamente a su verdadero objetivo. Así pues, para ambos, ahora no era el momento de atacar a Roberts. Por no mencionar que, en cierto modo, ambos ya habían hecho sus movimientos. Uno de ellos había logrado crear el caos, manteniéndose perfectamente oculto tras la cortina. El otro trabajaba arduamente entre bastidores para estabilizar la situación actual, dentro de los límites de las normas vigentes. Es más, si Eddard Stark realmente viniera al sur, eso sería una buena noticia para ambos. Así pues, desde cualquier punto de vista, estaba claro. Meñique y la araña, ambos acechando en Desembarco del Rey, no podían haber sido los autores intelectuales de este incidente. En cuanto a esa chica de pelo largo, temperamental y que siempre está volcando mesas, bueno, ni siquiera ella probablemente llegaría tan lejos. Aunque, para ser justos, este tipo de movimiento sí parecía algo de lo que ella era capaz. Pero una vez que sus pensamientos llegaron a ese punto, Khal no tuvo la suficiente confianza como para afirmarlo con seguridad. ¿Podría ser realmente Cersei? Después de todo, parecía tener un motivo legítimo para hacer algo así. Al ver cómo la expresión de Khal cambiaba entre la confusión, la duda y la profunda reflexión en respuesta a sus palabras, Tyrion, que estaba sentado cerca, no pudo evitar soltar una carcajada. Afortunadamente, esa risa sacó a Khal del trance provocado por haberle dado demasiadas vueltas al problema. Khal miró instintivamente a Tyrion, sin entender de qué se reía.
Pero ante la clara amenaza de Cal, reflejada en su rostro, el astuto y perspicaz Tyrion Lannister simplemente dio un sorbo tranquilo a su vino tinto, sin inmutarse en absoluto. Maldito seas, ¿te preguntas por qué Robert se detuvo aquí? Tyrion chasqueó los labios y preguntó con indiferencia, como si hubiera leído los pensamientos de Cal. Por supuesto. Respondió Cal directamente, sin molestarse en ocultar su confusión. ¿No deberíamos estar dirigiéndonos sin escalas hacia el norte ahora mismo? Quizás Lord Stark ya haya preparado un gran banquete para dar la bienvenida al rey, pero el rey solo quiere divertirse un poco aquí primero. Mientras hablaba, Cal extendió las manos, como si todo fuera simplemente un poco extraño, nada más. O tal vez, dijo Tyrion, inclinando ligeramente la cabeza, simplemente quería revivir su antigua gloria. Luego, con un tono relajado pero teñido de incertidumbre, miró a Cal y añadió. Y tal vez, se lo enseñe a alguien una última vez. Cal no respondió al comentario de Tyrion. Permaneció en silencio, pues había captado claramente el énfasis que Tyrion había puesto en las palabras alguien y gloria, y había visto la inconfundible mirada de burla en el rostro del enano. Una sonrisa burlona sin disimulo, teñida de una diversión mordaz. Cal no tenía intención de entender lo que Tyrion estaba insinuando, pero ahora sí lo entendía. Aún así, su rostro seguía reflejando confusión, como si comprendiera a medias, pero no pudiera comprenderlo del todo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.